Con Sabory, disfrutemos en todas partes. Sylvester Stallone en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este martes 3 de enero. Fatídico comienzo de año en la Ruta 68. 4 muertos y 6 heridos en un accidente que se produjo hace muy poco en ese lugar. Max, tú nos tienes los detalles. Hola Roberto, muy buenas tardes. Vamos a mostrar imagen en vivo de nuestro camarógrafo Mauricio Martínez, que va a dar cuenta de esta tragedia que se produjo acá cerca de las 11:15 de la mañana en la Ruta 78, altura del kilómetro 15, muy cerca de espacio Broadway. Bueno, en dirección hacia Santiago venía un camión de alto tonelaje que lamentablemente, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo su conductor y comienza a arrasar con varios automóviles que estaban en una congestión vehicular. Hace muy poco conversamos con el conductor de un bus de pasajeros que nos decía: yo vi toda esta situación por los espejos y realmente fue terrible cómo el camión iba arrasando uno por uno con los vehículos. Ahí podemos ver varios, unos que quedaron volcados, otros que quedaron totalmente destruidos. Y el camión está acá a un costado de Mauricio Martínez, que nos va a mostrar ahora dónde quedó este vehículo de carga, que perdió completamente el acoplado, porque el acoplado se salió del camión al momento del impacto, termina traspasando una reja perimetral y quedando en la berma, justo hacia donde va la caletera, detenido solamente por un poste de luz que quedó incrustado dentro del vehículo. El conductor del camión, según nos contaba Carabineros, estaría en buen estado de salud pese a este grave accidente, realizando la constatación de lesiones y en calidad de detenido a la espera de varios exámenes, uno de ellos la alcoholemia, este examen que podría determinar si manejaba bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o en estado normal. Bueno, eso se está a la espera, pero la verdad generó un accidente de proporciones con, efectivamente, como tú bien decías, Roberto, 4 personas fallecidas lamentablemente y 7 heridos que pudo rescatar bomberos en diversas labores de rescate que realizaron los voluntarios de Quinta Normal acá en este sector, abriendo algunos vehículos, sacando personas. 2 de ellas, nos decían, estaban muy mal heridos y trasladados rápidamente en ambulancias hacia centros asistenciales. El desplazamiento de los vehículos, como tú ves, es muy lento. Se habilitó la pista que va en dirección hacia Valparaíso con sentido opuesto para poder despejar un poco este taco que tenía decenas de kilómetros en dirección hacia Santiago. Los camiones se están desplazando muy lento porque hay una pista que está habilitada en sentido contrario y posteriormente, 100 metros más allá, retoman el camino correcto en dirección hacia la capital. Pero la verdad, hay acá un profundo sentir de parte de todas las personas que pudieron ver este accidente y que presenciaron las labores de rescate, que decían que fueron realmente traumáticas para quienes colaboraron a sacar personas de los vehículos que estaban muy mal heridas y otros que lamentablemente perdieron la vida en este lugar. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta un poco de cómo se habría generado este accidente. Está trabajando la CIAT acá, evidentemente la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, para poder determinar cuál fue el problema, si efectivamente el conductor del camión venía a exceso de velocidad o hubo algún problema con los frenos, hubo alguna pinchadura de un neumático que pueda explicar por qué no frenó a tiempo y finalmente generó este desastre, llevándose consigo por lo menos 10 vehículos. Por causas que se investigan, el conductor de un camión pierde el control del móvil y se vuelca, y a consecuencia de esto lo suceden una serie de accidentes. Contabilizamos un total de 9 vehículos y un bus, más el camión, y a consecuencia de ello habrían fallecido 4 personas y un total de 6 lesionados, todos los cuales habrían sido trasladados a la región metropolitana por parte de personal SAPU, quienes los auxiliaron y posteriormente los trasladaron a distintos centros hospitalarios de la región metropolitana. El estado del conductor se encuentra sin riesgo vital, se encuentra siendo atendido en un centro hospitalario y en espera de ser sometido a la alcoholemia de rigor para los efectos de determinar su estado de temperatura alcohólica. ¿En calidad de detenido? Él se encuentra en calidad de detenido. Bien, las imágenes son
elocuentes. Un trágico principio de año ahí en la ruta 68, donde 10 vehículos se ven involucrados por la colisión de este camión que pierde el control. Estamos hablando de la ruta 68 a la altura del centro de eventos Broadway. Pueden ver, son elocuentes las imágenes de cómo queda, por ejemplo, esa camioneta completamente dada vuelta. 4 muertos y 6 heridos de diversa consideración, y a esta hora el tránsito está muy lento en el sector. Esto es la pista camino hacia Santiago de este accidente que ocurrió hace aproximadamente 2 horas. Lamentablemente, como decíamos, 4 muertos en este fatídico principio de año ahí en la ruta 68. Cuando está comenzando la temporada de verano, muchos capitalinos se dirigen a la costa, empezando así sus vacaciones, y otros tal vez regresaban después del fin de semana largo y se encuentran también con esta terrible situación ahí en la ruta 68, donde pueden ver que en un principio hubo un taco kilométrico de cerca de 10 kilómetros, porque claro, se vio completamente interrumpido el tránsito por este accidente múltiple que hubo ahí en ese sector de la ruta 68. Ahora Carabineros está intentando restablecer lentamente el tránsito, pero sigue muy lento. Han desviado en algo el tránsito que se dirigía desde la región de Valparaíso hacia Santiago, intentando utilizar una de las pistas de la vía que viene en dirección contraria y así descongestionar un poquito la ruta 68. Estas son imágenes de hace muy poquito ahí en ese lugar, donde pueden ver gran presencia sobre todo de camiones que se dirigían hacia Santiago y no han podido pasar el lugar del accidente porque, claro, Carabineros está trabajando y yo creo que es un trabajo que va a tomar varias horas ahí en la zona para determinar las causas, sobre todo, de este accidente que ha dejado muy desgraciadamente a 4 personas fallecidas. Un camión que perdió el control y que termina por provocar una colisión múltiple que involucra a 10 vehículos. Escuchemos a ver qué dijo uno de los testigos, un conductor que fue testigo de este fatídico accidente. Escuchemos. Sentí el estruendo y veo que viene arrasando con todo, y de hecho el auto donde están los fallecidos lo traía a la rastra para acá y con eso venía apretando los demás vehículos hasta que salió para afuera. Yo logré sacarme el bus, sacarlo a la pista izquierda, ¿ya? Y después, me lo saqué a la derecha, porque si no los pasajeros de ese auto, que es matrimonio, claro, se hubiesen metido debajo del bus y se hubiesen muerto. Los pasajeros de ese auto se habrían metido debajo del bus o del camión, decía ahí uno de los conductores testigos de esta verdadera tragedia. Max, quería hacer hincapié y preguntarte una vez más sobre las causas de este accidente. Hay un camión involucrado que habría originado todo esto. Pierde el control del camión, iba a exceso de velocidad, en algún momento se le desprende el acoplado que llevaba. ¿Dónde radica el origen de todo esto? No hay una razón clara todavía confirmada, por lo menos ninguna autoridad se atrevió a dar algún tipo de razón producto de este accidente. Los testigos decían que en un momento el camión incluso se volcó, pero eso debe haber sido ya en la parte final del accidente, porque como relataba el conductor de este Pullman Bus, el vehículo venía avanzando, el vehículo pesado, digamos, el camión, llevándose por delante todos los vehículos, y es en ese momento en el cual finalmente pierde el control, llega hasta la reja que divide la berma de la carretera, y es en ese momento que se le cae completamente la carga. Pero no hay una razón aparente. El conductor del bus decía que podía haber algún tipo de exceso de velocidad, que él vio que el conductor del camión venía a exceso de velocidad y por ende no pudo frenar a tiempo cuando ya se había armado una gran congestión vehicular en este sector acá en el kilómetro 15, vale decir, había una congestión en el ingreso a Santiago. Por lo tanto, los vehículos estaban todos con los Hansan, y el conductor del bus dice que él ve cuando el camión viene arrastrando todos los vehículos y él hace una maniobra rápida hacia la izquierda y logra sacarse al búho, si no también habría fallecido la tripulación completa que iba en el vehículo, iba detrás de él, porque este vehículo había quedado atrapado entre el camión y el bus. Por lo tanto, la maniobra de él no solamente permitió salvar a los pasajeros de este bus, sino también a los conductores que venían detrás de él, de 2 vehículos pequeños. Así que la verdad, una situación
grave que lamentamos porque durante este fin de semana largo no se habían dado mayormente accidentes de tránsito con consecuencias tan graves como esta, en este caso 4 personas fallecidas. Es una situación que está investigando la CIA, probablemente ellos finalmente, con un informe acabado ya después de varias horas de trabajo acá, van a poder determinar por qué el conductor de este camión, que finalmente terminó solamente detenido por un poste, que fue el que pudo parar su carrera, no pudo frenar a tiempo. Una de las probabilidades puede ser claramente el exceso de velocidad, otro puede ser la pinchadura de algún neumático, pero eso es menos probable. Por lo menos nosotros a simple vista vemos que todos los neumáticos están por lo menos con aire, así que debe haber claramente algún tema de exceso de velocidad. Max, para intentar entender de la mejor forma posible este accidente, se presume que este camión venía a alta velocidad e impactó por atrás a esta fila de vehículos. ¿Eso habría sido? Claro, eso fue. Venía a gran velocidad y seguramente no pudo frenar ante esta congestión vehicular. Se sabe que los camiones en desplazamiento tienen que tener una velocidad acorde al tipo de circulación de vehículos. Acá, si él vio ya a varios metros de distancia que había una congestión vehicular, debería haber disminuido la velocidad varios metros antes, probablemente no lo pudo hacer. Eso es lo que no sabemos por qué, si hay algún problema técnico en el vehículo, si cortaron los frenos, eso claramente lo va a tener que determinar la que está haciendo Carabineros, pero sí, efectivamente, se llevó a todos los vehículos por delante, con la parte frontal. Así se genera, lamentablemente, esta tragedia en la cual fallecen 4 personas y hay 7 personas heridas, 2 de ellas, según nos comentaba Bomberos, en estado extremadamente grave. Sí, 2 personas en estado extremadamente grave. ¿Participó de toda esta operación el helicóptero? ¿Fueron trasladados en helicóptero alguno de estos heridos? No, fueron trasladados en ambulancia. Le preguntamos efectivamente si había habido cooperación aérea y no, llegaron ambulancias hasta acá rápido por la pista contraria. Por eso fue que se debió cortar en su momento el tránsito, porque habían muchos vehículos de emergencia en la otra pista. Porque claro, uno se pregunta, bueno, el accidente fue en dirección a Santiago, ¿por qué también estaba cortado el tránsito en dirección a Valparaíso? Bueno, eso era claramente porque en la pista de los vehículos que iban hacia Valparaíso estaban todos los vehículos de emergencia, en donde se estaba subiendo las personas, en donde se estaba haciendo el rescate, para posteriormente abrir una de las divisiones, estas divisiones de acero que van entre las 2 pistas, y por ese lugar posteriormente los vehículos de emergencia tomaron rumbo hacia la capital, probablemente hacia los centros asistenciales que están más cercanos. Puede ser la Posta 3, hay varios hospitales que están ahí en el entorno de la Quinta Normal, que debe haber sido probablemente hasta donde trasladaron a las personas heridas, que es el centro asistencial más cercano. Por la gravedad de las lesiones probablemente no se les pudo llevar a otro lugar, seguramente tras estabilizarlos ahí, Max, podrán ser derivados a otros centros asistenciales. Sí, Max, te cuento que estamos viendo las imágenes de este trágico accidente ahí en la ruta 68. Esto es en el sector frente al centro de eventos Broadway. Y tenemos el tuit de Transporte Informa de la región metropolitana, donde hay una actualización hace unos 20 minutos atrás que debido a la colisión de energía entre 11 vehículos donde fallecieron 4 personas, la ruta 68 hacia Santiago es desviada por un bypass hacia la pista contraria. Hay una alta congestión desde el sector Panguiles y la CIAT hará cortes intermitentes del tránsito ahí en las zonas. Información de hace 20 minutos, la actualización de Transporte Informa de la región metropolitana. Max, tú recién entrevistabas a un conductor que fue testigo de todo esto. Yo no sé si ahí en el lugar todavía quedan más testigos de todo lo que pasó, si has podido hablar con más gente para ver si te aportaron más antecedentes. Mientras revisamos, Max, te cuento una imagen que es contundente. El poste literalmente incrustado en este camión que, como vemos en imágenes, terminó con el container que transportaba literalmente sobre el camino. ¿Has podido conversar con más gente ahí, más testigos de todo lo ocurrido? Sí, hay personas que quedan acá de otros vehículos que resultaron siniestrados, pero la verdad están en estado de shock. Ni siquiera podían hablar al momento en el cual conversábamos con ellos. Y sí, tú referías bien, hay un poste acá que está incrustado prácticamente en la parte de los frenos del camión y debe haber sido esa estructura que es entre fierros que están retorcidos y un poco de concreto lo que detuvo finalmente al camión con los propios cables del alumbrado público. Y por el costado hay una bicicleta.
Mauricio Martínez estaba mostrando anteriormente esa imagen, que es una bicicleta de color celeste. Referían algunas personas que el conductor de este camión es una versión inicial que no se ha podido corroborar, por lo tanto es materia de investigación. Que el conductor de este camión intentó hacerle el quite a una persona en bicicleta. De hecho, hay 2 bicicletas ahí que están absolutamente destruidas. Eso se va a tener que corroborar también con la investigación. Pero lo más probable es que esta persona venía a exceso de velocidad para no haber alcanzado a frenar, o si tuvo algún desperfecto en los frenos, para no haber alcanzado a hacerse hacia la berma y de esta forma evitar este trágico accidente. Mira, como te refería, hay unas personas que están en un vehículo que fue precisamente el que se salvó gracias a la maniobra del conductor del bus, que se hace hacia la izquierda para evitar que también el camión se lleve a los vehículos que estaban detrás de él y hubiesen quedado aplastados entre los 2 vehículos pesados, entre el camión y el Pullman Bus. Bueno, esas personas son las que yo te comentaba que están aún en estado de shock, cuando por lo menos nosotros intentamos conversar con ellos. Nos vamos a acercar hacia ellos con Mauricio Martínez para ver si ya en estos momentos están más tranquilos y hay alguna posibilidad de conversar con ellos, pero la verdad inicialmente nos decían que no, que se habían salvado prácticamente de milagro de la muerte. Hay una parte de su vehículo que es la parte del parachoque, que igual resultó destruida por este choque en cadena, pero se salvaron de quedar aplastados entre los 2 vehículos grandes, los 2 vehículos pesados, y quedaron acá en la carretera porque evidentemente el vehículo en el cual se movilizaban quedó con fallas mecánicas porque no pudo seguir su desplazamiento. Vamos a ver si podemos conversar con ellos porque esta situación fue realmente dramática. Al igual que el conductor del bus, ellos lo que vieron fue por los espejos este choque en cadena y cómo el conductor de este camión iba arrasando con todo vehículo que tenía por delante. Por lo tanto, para ellos fue una sensación en esos momentos de desesperación, no sabían qué podían hacer. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te queríamos preguntar por esta situación, si cómo vivieron esto del accidente, se salvaron prácticamente de milagro. No quieren hablar, evidentemente, todavía están en shock por esta situación. Hay una situación de milagro en ellos. Ellos estaban delante de los vehículos en donde fallecieron las personas, por lo tanto también debe haber un sentimiento encontrado de saber que algunas personas fallecieron, que ellos se salvaron. Bueno, son esas cosas de la vida que en fracción de segundos un espacio, porque en este caso ellos estaban un poco más adelante, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Max, hay algo que no logro entender de las imágenes que estamos viendo ahora, que tiene que ver con que el camión termina su camino incrustado en un poste, que me da la impresión, por lo que veo acá en imágenes, está en la caletera. Sin embargo, el accidente fue en plena Ruta 68. ¿Cómo es esto de que el camión termina en la caletera, pero los autos accidentados están sobre la Ruta 68? Si nos puedes explicar eso. No, hay un vehículo que está prácticamente abajo del camión. Claro, el camión venía por la Ruta 68, probablemente por la primera pista, y comenzó a arrasar con todos los vehículos. Y en un momento ya cuando pierde definitivamente el control, se va de la primera pista hacia la berma, atraviesa esa reja metálica que divide la berma de la carretera de la Ruta 68, y es el container el que queda en una pista de la caletera, pero el camión está en la berma donde estaban los postes. Es por esa razón que el vehículo finalmente fue detenido solamente por uno de los postes que estaba seguramente muy bien anclado con estas cadenas de fierro que se les ponen a la base para evitar, claro, que el poste se caiga con facilidad. Bueno, fue el poste el que detuvo finalmente la carrera del camión. Pero hay un vehículo que está más o menos a la altura de la segunda ambulancia, ahí nos va a poder mostrar Mauricio Martínez, que es probablemente donde está la mayor parte de fallecidos, que es un vehículo de color gris que prácticamente es irreconocible, no se puede saber ni su modelo, ni su marca, porque es un vehículo que está hecho solamente fierro, no se puede ver nada, así que ese es el vehículo que finalmente termina sacando el camión de acá de la Ruta 68. Max, ¿hay antecedentes sobre las edades de los fallecidos? Mira, en un comienzo había una versión que indicaba que había una persona que podía ser un menor de edad, pero desde bomberos descartaron esa situación, pero sí se sabe que son todas personas adultas. Hasta ahora no se ha podido corroborar identidad. Se sabe que son personas que venían aparentemente de la quinta región, probablemente tras celebrar el Año Nuevo, y bueno, lamentablemente quedan acá encerrados en esta tragedia en donde este camión sin control
comienza a arrasar con varios vehículos, 10 según el conteo de bomberos, con lamentable cifra, 4 fallecidos y 7 personas heridas, 2 de gravedad. Mira, vamos a cerrar con esa imagen de Mauricio Martínez que nos muestra que hicieron un bypass en la ruta, por lo tanto los vehículos que vienen desde Valparaíso para descongestionar un poco este gigantesco taco que se hizo hasta la altura de Curauma, informaban algunos conductores, están circulando por la pista que va hacia Valparaíso, pero claro, ellos están yendo hacia Santiago y aproximadamente 100 metros más allá retoman con otro bypass la carretera rumbo a Santiago, claro, porque había una congestión altísima. Y los vehículos que van hacia la quinta región, también nos va a mostrar Mauricio Martínez, están siendo desviados por la Caletera. Y seguramente la Caletera tiene un empalme antes de llegar al peaje y ahí van a poder retomar el camino normal por la ruta 68 hacia la región de Valparaíso. Bien, Max, muchas gracias por toda la información. Vamos a volver en un ratito contigo para conocer más antecedentes de lo ocurrido ahí en la ruta 68. Reiteramos, 4 muertos y 6 heridos, 2 de ellos de gravedad, en este fatídico accidente en la ruta 68, camino a Santiago. En un ratito volvemos contigo, Max, para conocer más antecedentes, tal vez la identidad de los fallecidos y también la edad de cada uno de ellos. Bien, esta historia es insólita. Pasaron más de 15 horas en una fila frente a un colegio para poder matricular a sus hijos. Pero en plena noche aparecieron delincuentes que bajaron de un auto, encañonaron a uno de los que estaban haciendo la fila y le robaron el auto y todas sus pertenencias, a pesar de que este hombre estaba esperando para simplemente matricular a su hijo en un colegio. Fernanda, tú nos cuentas los detalles. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, esa es una situación que se registró en el colegio María Inmaculada de Providencia y que se registra en el contexto de estas largas filas que se han generado en las últimas horas, no solo en esa comuna, sino también en el resto del país, sobre todo en el resto de la región metropolitana, porque esa ha sido la tónica. Apoderados que prácticamente han acampado en las afueras de distintos recintos educacionales y también estas filas que se prolongan por varias cuadras, y justamente es esa la situación que se vive este día 3 de enero, porque comenzaba este periodo de regularización del año lectivo, que quiere decir eso, que según el sistema de admisión escolar, lo que están haciendo hoy día los apoderados es haciendo fila específicamente para anotarse en una lista de espera y optar por los cupos liberados, las matrículas liberadas por los distintos establecimientos educacionales. Esa es una situación que comenzaba hoy día, sin embargo, no se ha regulado en todos los colegios, específicamente, por ejemplo, nosotros ahora estamos en el Instituto Miguel León Prado, donde el colegio no ha abierto las puertas. Los apoderados están acampando prácticamente hace ya 2 días, llevan 2 noches incluso ellos acá en este lugar, en las afueras del recinto, solamente para anotarse, para entrar en esta lista de espera y conseguir un cupo, conseguir una matrícula. Algunos más preocupados que otros, por ejemplo, muchos apoderados que tienen a sus pequeños recién ingresando al sistema escolar, algunos que ingresan a prekinder en el caso de este colegio, a primero básico en el caso de otros recintos educacionales, y por supuesto el haberse quedado sin colegio es una situación bastante grave, preocupante para ellos. Es un proceso que comienza el año pasado. Sabemos que este sistema de admisión escolar es nuevo, se hizo mediante una plataforma digital que buscaba democratizar el acceso a la información y también facilitar todo este proceso de ingresar a los colegios. Recordemos justamente lo que decías tú, Roberto, respecto a este hombre que estaba haciendo fila. Él estaba haciendo fila en su vehículo en la comuna de Providencia cuando es interceptado por 4 sujetos que iban a bordo de un vehículo. Escuchemos su relato y les contamos más detalles. Lamentablemente, mientras estábamos en un sistema de turno, ¿cierto?, me veo enfrentado con una situación inesperada, ¿cierto?, un vehículo gris, donde venían 4 individuos, ¿cierto?, yo diría que la mayoría eran hombres, entre 18 a 25 años, más o menos 1,70 m de estatura, ya eran bastante jóvenes, y algunos de ellos estaban encapuchados, se bajaron con una pistola, me bajaron inmediatamente del vehículo, me redujeron, yo traté de tirar el computador o lo que tenía dentro de mis pertenencias debajo, ¿cierto? Me robaron igual el reloj, el celular, la mochila, se llevaron las llaves del vehículo y arrancaron por Bellavista hacia el poniente.
Claro, imagínense ustedes este panorama, apoderados que estaban haciendo fila, que se habían turnado entre ellos, porque no solo están acá los papás, sino también los abuelos, incluso los hermanos de los estudiantes que están postulando en los distintos establecimientos, están haciendo esa fila cuando de pronto en cosa de segundos, según lo que relatan los testigos, llega este vehículo, se bajan 4 antisociales, como decía esta persona, entre 18 y 25 años, premunidos de armas, y le quitan todas sus pertenencias. Finalmente, afortunadamente, este hombre no presenta mayores complicaciones, un robo sin lesiones, es una situación que está investigando la PDI y por supuesto este hombre luego puede acceder y hacer todos los trámites correspondientes, que es algo que vamos a escuchar a continuación, el relato finalmente de este hombre que logra hacer los trámites por los que pasó tantas horas e incluso fue víctima de un asalto. Escuchemos. Ya cupo para segundo básico, así que el resultado es que vamos a poder matricularla. Tenemos que completar una serie de documentación que la vamos a tener en el transcurso de hoy día, más tardar mañana, pero el cupo ya está reservado. La verdad es que el shock traumático ha sido bastante fuerte para todos, pero sumando y restando, nada, yo creo que en el fondo esto es lo que vale. La verdad es que se enteraron por los medios de prensa, estaban por lo menos al tanto, nos anotaron incluso como un caso especial, solo por el hecho de no tener, por ejemplo, los carnets de identidad, que son documentación básica, o incluso firmar algún documento con notaría. Yo les planteé la posibilidad de lo que es el ofrecer la firma electrónica avanzada, así que por lo menos me van a dar un poco más de holgura. Lamentable hecho delictual que está siendo investigado por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones y que es un hecho afortunadamente hasta ahora aislado, pero que entra en este contexto de todos estos apoderados que están haciendo filas hace ya bastante tiempo. Les comentábamos, comienza el año, ni siquiera el año escolar, sino que comienza el año y se vienen a instalar inmediatamente. Acá vemos algunas personas que están con quitasoles, con mesas, con sillas, con cobertores, con frazadas porque pasaron la noche acá y también con alimentos para hacer fila, turnarse con otros familiares y así. Una situación que por supuesto es repudiada por los apoderados. Ellos no están contentos con esta situación, con este sistema de admisión escolar que si bien buscaba facilitar el ingreso de los estudiantes a los distintos recintos educacionales y facilitar también las postulaciones, no ha sucedido así. Es un sistema que si bien es aleatorio, tiene algunas condiciones, establece algunas prioridades. El Ministerio, por ejemplo, de Educación sugiere a algunos colegios en caso de que los alumnos no queden en los recintos a los que postularon. Sin embargo, lo que dicen los apoderados es que esas sugerencias no son las más óptimas, no son de su preferencia, quedan lejos, por ejemplo, de sus domicilios o no son el nivel de educación que están buscando ellos o lo que preferirían ellos para sus hijos. Hablamos con otros apoderados en distintas comunas de la región metropolitana porque este escenario se repite, este panorama en todos lados. Lo vemos, lo señalamos y lo describimos, estos quitasoles, estas filas, personas que están intentando acceder a la matrícula para sus hijos. Escuchemos esos relatos. Bueno, estamos de las 2 de la tarde. ¿Las 2 de la tarde? Sí. En el fondo, claro, aquí uno trae comida, o trae tu agüita, nosotros estamos cerca, vamos a buscar algo, tomamos tecito, volvemos, qué sé yo, y nos vamos relevando. Acá hay gente que está de las 2:30 de la tarde de ayer, están esperando por algún cupo. Dicen que hay cupos limitados, hay que esperar a ver qué pasa. Hicimos una lista, estamos medio organizados, pero este es el sistema. De las 4 de la tarde estamos acá, que el sistema es malísimo. O sea, ni siquiera nos deja elegir un colegio, el colegio que nosotros realmente queramos para nuestros hijos, sino que nos derivan a colegios que tal vez no nos conviene por distancia. Estamos como entre si había o no cupo y el entrenador nos dijo, pucha, probablemente vayan a haber como 2 cupos a tercero medio, así que vengan a hacer la fila temprano. No, hay que ver si es que realmente el cupo va a estar disponible y ahí ver si es que podemos matricular. Los primeros que llegaron ayer llegaron a las 2 de la tarde de ayer. No hay información, digamos, que hayan puesto un listado cuántos cupos hay para saber nada, sino hay que esperar a que se abra el acceso y poder ver ahí cómo está verlo adentro ya. Este sistema es malo. ¿Por qué tienen que decir a nosotros en qué colegio tenemos que poner a los hijos? Horrible. Mi hija postuló el año pasado para 3 colegios, no quedó en ninguno.
No me fue bien, no hay matrícula para el curso que yo quería, que era quinto básico, así que me dejan esperando. Todos tenemos que entender que el sistema de admisión escolar es pésimo. Hemos cumplido con todos los protocolos que nos exige el sistema, el ministerio. Nos da esta última opción en donde los padres tenemos que llegar a las 6 de la tarde, pero el sistema dice otra cosa y como estamos en Chile, no pasa nada. No nos dan las opciones para tomar agua, para hidratarnos, para hacer nuestras necesidades básicas como humanos que somos. A nadie le importamos absolutamente nada. No nos ponen una seguridad, 1:40 de la tarde, asaltan a uno de los papás que viene para acá igual que todo y corren la vida. La vida está en peligro, o sea, la vida de nosotros no vale absolutamente nada. Bueno, el Ministerio de Educación estableció este sistema de admisión escolar considerando dos ejes principales. Uno ya lo mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con que estas postulaciones se hacían a través de una plataforma digital y que buscaba democratizar el acceso a la información, que justamente en esa plataforma virtual estuviera toda la información correspondiente a cada establecimiento y a las vacantes, situación que está siendo fuertemente cuestionada por estos apoderados que hasta el día de hoy no saben cuántos cupos habría, independiente de que corra la lista de espera, no han tenido acceso a esa información. Otro de los ejes principales tenía que ver con que se quería evitar que los colegios fueran los que seleccionaran a los estudiantes. Eso quiere decir que no se establecieran prerequisitos ni condiciones que pudieran sonar de alguna forma u otra discriminatorias, y es por ello que se hacía esta postulación, posterior selección aleatoria, que por supuesto no da abasto, no hay vacantes para todos los colegios. Sin embargo, hay una desigualdad bastante grave y bastante grande entre las postulaciones a, por ejemplo, los liceos municipales y los colegios particulares subvencionados, y es por ello que se generan estas filas. Sabemos que hay una lista de espera virtual, pero también se está haciendo estas filas presenciales para acceder a esta lista de espera, que también es presencial. Esta firma en el recinto educacional que ellos esperan sirva de algo para acceder a los cupos y a las matrículas correspondientes. Fuertes críticas por parte de los apoderados, también de todos los familiares de estos estudiantes, porque lo decíamos, se han turnado para estar en este lugar. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de las autoridades respecto a estas fuertes críticas que se están haciendo sobre este sistema de admisión escolar. Después del periodo original de postulación y del periodo complementario, en donde se van generando distintas matrículas y se genera un nuevo proceso para las familias que estaban en la lista de espera, es que el proceso ya deja de residir en el Ministerio de Educación y este periodo reglamentario, ¿no es cierto?, que parte hoy día 3, es responsabilidad ya directamente de los establecimientos o de los sostenedores. Generan este periodo especial para que la gente se inscriba si es que de alguna manera otra familia no opta por el establecimiento y se genera un cupo. Este proceso que parte hoy día podría hacerse, tal como lo hemos recomendado por años, no solo yo, sino que los ministros y ministras anteriores, a través de un registro online, que se abriría a las 0 horas, ¿no es cierto?, de hoy día 3, y que las familias podrían hacerlo directamente desde sus teléfonos o desde sus casas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Establecimientos no lo hacen y abren, ¿no es cierto?, este registro a lápiz, ¿no es cierto?, a papel, a la antigua, y que lo que se genera es que las familias no quieren perder esa oportunidad y comienzan a hacer filas. Yo tengo la impresión que ya tenemos 6 años de este sistema y que es hora de evaluarlo, de hacer una evaluación ciudadana, qué piensa la gente, etcétera. Nos ha tocado ver, por ejemplo, que quedan muchos niños que tienen necesidades especiales en un mismo curso, pero no nos pagan por todos ellos. Hemos visto que un niño queda, un hermano queda en una comuna, el otro hermano queda en otra comuna, un hermano queda en la mañana, otro hermano queda en la tarde. Esto es un caos para la familia. Yo creo que efectivamente es hora de reevaluar esta reforma que se hizo hace 6 años atrás. Bueno, fuerte incertidumbre que existe para los apoderados respecto a los cupos liberados por cada colegio, inicio de actividades y periodo de regularización escolar que no comenzó de la mejor forma. Por ejemplo, acá, y les dejamos estas imágenes del Instituto Miguel León Prado, donde este proceso se atrasó. Este proceso que iniciaba hoy día 3 de marzo, inicia mañana. Acá las personas, ustedes pueden ver en imágenes, están bastante molestas y están acampando ya hace mucho tiempo porque las puertas
filas que deberían haber estado abiertas hoy se abren recién mañana. Es por ello que ellos tienen que pasar una noche más acá esperando para anotarse recién en la lista de espera para acceder quizás a una matrícula. Eso no lo saben aún porque, como decíamos, existe la incertidumbre respecto a cuántas vacantes hay, sobre todo esa incertidumbre para los alumnos de prekinder que entran a este colegio, que ni siquiera han encontrado un colegio en el que iniciar su vida escolar, Roberto. Insólito, Fernanda. No están haciendo la fila para acceder a un recital, están haciendo la fila para simplemente matricular a sus hijos para el colegio. Me quedo con algunas de las frases dichas por a quienes entrevistamos, a los padres. ¿Por qué nos dicen a nosotros en qué colegio meter a nuestros hijos? El sistema es malísimo, decía otra madre, y otra apoderada también decía, la vida de nosotros no vale nada, en referencia a que producto de estas largas filas, algunos delincuentes se aprovecharon de la situación y tal vez por eso estamos hablando de esto ahora. Y es porque una de estas personas fue asaltada mientras realizaba la fila, le robaron el auto, le robaron absolutamente todo y tuvo que ir a hacer la declaración a la denuncia a Carabineros y luego regresar a hacer la fila para poder matricular a su hijo. Insólito. Bien, esperemos que esto cambie prontamente este sistema y que lo perfeccionen las autoridades. Gracias, Fernanda, por todo. Vamos ahora al Palacio de la Moneda. Miren, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales. Palabras de la Corte Suprema, que reaccionó después de conocerse el indulto otorgado por el presidente Gabriel Boric a 13 personas. Hay reacciones también desde el Palacio de la Moneda y también repercusiones de lo que puede ser en los próximos días esta mesa en la que pretendían distintos sectores políticos llegar a acuerdos en cuanto a la seguridad. Sin embargo, todo esto quedó condicionado por algunos partidos de oposición. Martín, tú nos cuentas. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mesa de negociaciones, más bien mesa de seguridad que congeló el viernes pasado una vez que el presidente de la República anunciara estos 13 indultos, 12 contra personas relacionadas con el estallido social y una contra el exfrentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de presidio por un asalto al banco cometido en 2013 en la comuna de Pudahuel. Distintas reacciones que se han generado tanto el viernes, como apenas conocimos el indulto, como también el fin de semana. Y tal como tú lo mencionaste, la Corte Suprema reaccionó durante esta jornada, emitió un comunicado basándose también en la Constitución de nuestro país, y todo esto por un punto en particular, porque ayer el presidente de la República, en su visita a Brasil para el cambio de mando del ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva, comentó también sus impresiones y el por qué se le había entregado este indulto, en particular a Jorge Mateluna. Ahí el mandatario esgrimió sus razones, también comentó que él conversó con algunos de los abogados que defendió a Mateluna durante todos estos años de juicio, y en palabras de los abogados y en palabras de lo que investigaron los abogados, parte de las pruebas no eran congruentes para finalmente tener esta condena de 16 años de presidio. Palabras que también fueron replicadas por el mandatario ayer en Brasilia durante una reunión que sostuvo con el mandatario, ahora el ex mandatario, o más bien el mandatario brasileño. Y ahí ese punto en particular, las palabras del presidente de la República que dijo ayer en Brasil, trajeron repercusiones tanto de la Corte Suprema como también del Congreso. Incluso durante esta jornada un grupo de senadores planteó la posibilidad de presentar una reforma constitucional para, ojo, quitar la atribución exclusiva del presidente de la República o de los presidentes de la República de realizar indultos. Pero vamos contando un poco cronológicamente cómo fue lo que sucedió y también en declaraciones. Para eso, primero, pasemos a escuchar palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien ayer en Brasil también esgrimía ciertos argumentos finalmente para realizar este indulto a Jorge Mateluna. Tengo la más profunda convicción de que el juicio a Jorge Mateluna, en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Y por lo tanto invito a todos, a quienes quieran, a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto.
Bueno, Roberto, como lo dijimos en un principio al despacho, menos de 24 horas se demoró la Corte Suprema en responder también a las palabras del presidente de la República, que algunos plantearon que estaba cuestionando el fallo del Poder Judicial. Y ante esto, la Suprema lanzó un comunicado donde, paso a leer muy brevemente, dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales. Son parte de las declaraciones que emanó la Corte Suprema durante esta mañana en un comunicado bastante escueto de 3 páginas, pero de una, donde se esgrime parte del contenido que acabo de nombrar a continuación. Eso en parte del Poder Judicial, porque también quien respondió durante esta jornada fue el Poder Legislativo. Ya el viernes pasado conocimos que desde Chile Vamos y el Partido Republicano se salieron de esta mesa de negociación, o más bien de esta mesa por el Acuerdo Nacional de Seguridad, que tuvo acá en el Palacio de la Moneda bastantes reuniones entre parlamentarios del oficialismo y también de la oposición. Pero eso fue lo que sucedió el viernes, porque tras las palabras también del presidente de la República hubo nuevas reacciones y también, como lo mencionamos muy escuetamente, algunos incluso presentaron una reforma constitucional para quitar la atribución de poder realizar este tipo de acciones a los presidentes de la República. Pero en primera instancia pasemos a escuchar palabras de los parlamentarios sobre también las declaraciones del presidente Gabriel Boric y sobre el tema de este acuerdo de seguridad que por el momento está congelado. Imprudente e irresponsable, y es una clara vulneración al principio de separación de poderes en nuestro país. En las democracias son los tribunales los que establecen culpabilidades, y un presidente, por mucho que se crea juez, no tiene ninguna atribución para decir si alguien es o no es inocente. Para eso están los tribunales, y es evidente que la situación del indulto al terrorista Mateluna vulnera todo tipo de sentido de justicia, toda vez que ha sido los tribunales, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema los que han establecido la culpabilidad de este terrorista, que en esta ocasión además es indultado por segunda vez. Aquí no basta con las presunciones personales que pueda tener un presidente. Yo creo que el otorgamiento de los indultos es un error. Dicho todo lo anterior, y entendiendo que no estamos de acuerdo con los indultos y que fue pésimo el momento escogido por el presidente de la República para decretarlos, aun cuando corresponde a una facultad presidencial, me parece que nadie puede pararse de la mesa de seguridad. Por más profundas que sean nuestras diferencias, debe seguirse trabajando en la mesa de seguridad. Nosotros le hemos planteado a la oposición que ante la reacción que ha habido en estos días, estamos dispuestos a darles unos días para reflexionar, para volver a conversar y para retomar este trabajo. No creemos que producto de diferencias políticas a propósito del ejercicio de una facultad que el presidente tiene, podamos dilapidar todo lo que se ha avanzado en construir acuerdos en esta materia que es tan relevante. Si no llegara a haber esos acuerdos, la agenda que se ha construido va a ser igualmente impulsada por el gobierno, con todos aquellos que se quieran sumar. Pero pensamos que la fuerza que esto puede tener, los tiempos de tramitación de los proyectos, la contundencia de las medidas que tomemos va a ser muy superior y más efectiva si está fundada en un acuerdo amplio, como era la idea de todos los sectores que se requería en este campo. Martín, te quiero agregar un dato más de lo que veníamos hablando sobre esta declaración de la Corte Suprema, porque por un lado el presidente dice, según él, que en el juicio hubo irregularidades y que tiene la plena convicción de su inocencia. La Corte Suprema responde pidiéndole al presidente que no se meta en decisiones judiciales, pero te quiero agregar el siguiente dato, porque también desde la Fiscalía Metropolitana Occidente se emitió un comunicado haciendo referencia justamente al indulto, y quisiera leer textual parte de este comunicado, que dice que a la Fiscalía Regional Occidente le correspondió iniciar la investigación de un delito de robo con intimidación, esto respecto al caso de Jorge Mateluna, homicidio frustrado contra personal de carabineros en servicio y porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación, hechos ocurridos el 17 de junio de 2013 en una sucursal del Banco Santander ubicada en la comuna de Providencia, y terminan señalando que el señor Jorge Mateluna
Laguna Roja fue detenido en flagrancia por estos hechos y, en definitiva, la investigación demostró su participación en calidad de autor de los mismos. Es parte del comunicado de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que se suma de esta forma al comunicado de la Corte Suprema. Respecto a esta embestida de la justicia, ¿no ha habido reacciones desde el Palacio de Gobierno respondiendo un poquito a lo que dice tanto la Fiscalía como la Corte Suprema? Mira, Roberto, de hecho estamos a minutos que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, realice, valga la redundancia, todas las vocerías que da a principio de semana. Claro, esta se tuvo que haber efectuado durante el lunes, pero recordemos que dio feriado, por ende, durante esta jornada y en pocos minutos más, de hecho justo acá atrás mío, va a ser la ministra Camila Vallejos quien va a dar el punto de prensa y donde también va a responder aquellas interrogantes sobre el tema de los indultos y también sobre lo que algunos han llamado esta cierta discusión entre poderes del Estado. Porque claro, Gobierno opina algo para algunos que se inmiscuye dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial responde y también lo hace el Congreso. Algo que acá desde el Ejecutivo han visto como una bola de nieve que ha ido creciendo minuto a minuto y día tras día. Pero ya mencionamos en parte lo que va a pasar acá en el Palacio de la Moneda en un par de minutos más. También mencionamos lo que fue la respuesta de la Corte Suprema y también la Fiscalía Metropolitana Occidente, pero fue también en el Congreso donde, más allá de las declaraciones, también se marcaron ciertos puntos. Y fueron 5 senadores de la UDI que durante esta jornada presentaron la idea de quitar esta atribución por parte del presidente de la República de realizar indultos. Ya durante el expresidente Sebastián Piñera y también gobiernos anteriores también se habían realizado indultos, algo que vuelve a hacer nuevamente acá el presidente de la República, Gabriel Boric. Y ante esto y ante la polémica que se ha generado por a quién realiza los indultos, es que senadores UDI presentaron esta reforma para que finalmente ningún otro mandatario tenga esta atribución. Para eso pasemos a escuchar declaraciones de la senadora Luz Ebensperger. Se utilizó esta facultad con fines políticos, indultando a delincuentes condenados por la justicia en, a lo mejor, el peor momento en materia de seguridad que vive el país, en que claramente es una sentencia contundente y no le corresponde al presidente entrar a calificarla. Esa es una de las razones, o varias, o el conjunto de las razones por las que hemos presentado este proyecto de reforma constitucional para derogar esta facultad. Criticar al Poder Judicial respecto de irregularidades en el proceso cuando ya estaba absolutamente zanjado, me parece que es un golpe gratuito y un nuevo autogol del gobierno y en este caso dirigido hacia el Poder Judicial. Por lo tanto, estos errores no forzados que una y otra vez comete el gobierno y en este caso el presidente de la República en nada contribuyen a lo que todos buscamos. Ya terminó el aprendizaje, terminó el apresto, terminó este inicio de gobierno y hoy día tienen que dedicarse a gobernar, entonces tienen que ser mucho más cuidadosos con los términos que emiten y los juicios que se emiten, porque molestan a otros poderes, generan una alteración de las relaciones y todo se ralentiza. Pues mire ahora con este acuerdo por la seguridad nacional. Mira, voy a rescatar palabras del senador Flores justo al término de su intervención y también del senador Matías Walker, porque ahora lo importante es qué va a pasar con el acuerdo de seguridad que incluso se está dando acá en el Palacio de la Moneda con bastantes reuniones entre los parlamentarios. Desde el gobierno pensaban en la posibilidad de que estuviese listo a finales de diciembre. Claro, con el tema de los indultos esto se congeló. La misma ministra Toa hace un llamado a que se vuelvan las conversaciones. La pregunta ahora, claro, será ¿cuándo se va a retomar las negociaciones para este acuerdo de seguridad? ¿Se van a retomar o no? Finalmente Chile Vamos y el Partido Republicano se van a salir definitivamente. Bueno, todas esas son preguntas que se van a ir también resolviendo con el paso de las horas y también los días, Roberto. Bien, Martín, muchas gracias por toda la información desde el Palacio de Gobierno. Ya en unos minutos volvemos contigo porque tú nos contabas que va a haber declaraciones desde La Moneda respecto justamente a este tema de los indultos, tras las declaraciones publicadas por la Corte Suprema, los comunicados de la Corte Suprema, de la Fiscalía Occidente, en referencia a estos indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Martín, en un ratito volvemos contigo, gracias. Bueno, y las disputas políticas siguen también en el Congreso y no solamente por el tema de los indultos. También hubo un fuerte cruce hoy en la Comisión Constitucional, pero relacionado con el tema de la infraestructura crítica. Guillermo, tú nos cuentas los detalles.
Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Señalar que a esta hora ya se está desarrollando la discusión en la sala del Senado sobre esta reforma que permitiría avanzar en un nuevo proceso constitucional en nuestro país con todos los cambios ya que se han consolidado en la Comisión de Constitución, misma instancia en la que, tal como tú lo señalabas, hoy se produjo una situación muy particular y que viene a demostrar la tensión que existe precisamente en las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición a propósito de todas las reacciones que se han generado por los indultos que ha fijado el presidente de la República, Gabriel Boric, y también por las materias que se deben ir abordando en adelante y en las que incluso ya la oposición ha señalado que se va a negar a participar, como lo es esta mesa de seguridad que se pretendía avanzar por parte del Ejecutivo. Hoy estaba en discusión en la Comisión de Constitución del Senado lo que iba a ocurrir con este proyecto que permite el resguardo de la denominada infraestructura crítica. Ahí estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Toá, y es precisamente al momento de buscar la posibilidad de someter a votación en general este proyecto presentado por el Ejecutivo, en que no se dio la unanimidad por cuanto la senadora Luz Ebensperger quería hacer uso de la palabra. El senador y presidente de esta comisión, Matías Walker, estableció que había una sesión de sala a las 12, por ende no había mucho tiempo para seguir interviniendo, y si es que se daba esa unanimidad para votar de forma inmediata, era lo ideal para poder avanzar dentro de la discusión de este proyecto. Sin embargo, la oposición de la senadora Luz Ebensperger derivó en una discusión, primero con Matías Walker, y al momento de intervenir la ministra Toá, también ahí se produjo un intercambio de palabras bastante intenso que los invito a revisar a continuación para que se puedan graficar más o menos cuáles son las relaciones que se están dando entre el Ejecutivo y la oposición acá en el Congreso Nacional. Revisemos ese ambiente. La gente se muere, 43% aumentaron los homicidios. No se burló, ministra, yo la respeto. Usted también respeta a los senadores. Porque me está mezclando peras con manzanas. No le estoy mezclando peras con manzanas. Lo único que le digo es que piense la gente del norte. Esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos nosotros en diciembre. A nadie se le había ocurrido. A nadie. Nadie lo había mencionado. Eso ocurrió precisamente al finalizar la Comisión de Constitución del Senado para posteriormente los intervinientes en esta instancia trasladarse hasta la sala de la misma Cámara Alta, donde en este momento, como les señalábamos, ya se está avanzando en la discusión de la reforma que va a permitir consolidar un nuevo proceso constitucional en nuestro país. Si bien hasta el momento están exponiendo cada uno de los parlamentarios sin que se produzcan mayores diferencias, se espera de que ya con el avance de las horas y cuando se vaya a producir la votación final de las indicaciones y los plazos que se establezcan para ello, se pueda ir generando las diferencias tanto similares como las que se produjeron durante la presente jornada en la Comisión de Constitución. Aunque muchos ya han señalado que hay que separar aguas respecto a lo que ha ocurrido con los indultos que ha decretado el presidente de la República, con lo que va a ocurrir con la mesa de seguridad, donde desde la oposición ya han señalado que se van a bajar de lo que son los diálogos que se habían generado hasta las últimas semanas, a diferencia de lo que va a ocurrir con este acuerdo constitucional, puesto que señalan que esto ya está avanzado, está consagrado y es un paso necesario para nuestro país, y ese comentario es transversal tanto por parte de representantes del oficialismo como de la oposición, y se espera que durante la presente jornada al menos se pueda concretar la votación en general para ya dentro de los próximos días, ya este día miércoles y jueves, continuar con la discusión en particular, de manera que durante la presente semana pueda esto ser ya despachado desde la Cámara Alta para que continúe su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a revisar declaraciones sobre esta materia en palabras del presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, y también el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. No se cambió nada, más bien se precisaron términos del acuerdo. Lo que pasa es que no es fácil, y está muy bien su pregunta, traducir un acuerdo en una reforma constitucional. Y eso es lo que hizo la comisión redactora, y eso es lo que logramos avanzar la semana pasada, resolviendo una cantidad muy importante de indicaciones, y en 26 horas de tramitación, 4 días, logramos precisar algunos aspectos que eran importantes. Decirlo de alguna manera, el Consejo de Expertos propone y el Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía dispone. En primer lugar, ninguna indicación modificó el acuerdo. Sí se acogieron observaciones realizadas por el equipo de Secretaría de la Comisión de Constitución, también por el Servicio Electoral. Algunos senadores también hicimos algunas propuestas para
que la redacción no generara equívocos, es decir, errores en su interpretación y aplicación, pero no hubo ninguna indicación que modificara ninguno de los aspectos sustantivos del acuerdo. Yo quiero en ese sentido valorar el compromiso que han expresado las fuerzas que suscribieron el acuerdo, porque todas votaron favorablemente sus representantes en la Comisión de Constitución y espero que así también sea en la sala. Bueno, de hecho, se ha planteado de que los cambios que se realizaron en la Comisión de Constitución son más bien de forma y no de fondo, y ahí están lo que significaron los cambios para algunas de las fechas claves, como por ejemplo anticipar del 14 de mayo al 7 de mayo lo que iba a ser la elección de los consejeros que van a ser parte de este proceso constituyente, y al mismo tiempo cuál iba a ser la fecha, por ejemplo, del plebiscito de salida fijado para el 17 de diciembre. Esas fechas fueron las que se cambiaron a propósito de lo que eran las recomendaciones que se entregaron por parte del Servicio Electoral, y además considerando algunas fechas como la celebración del Día de la Madre, que coincidía con el 14 de mayo. Todos esos aspectos fueron acordados en la Comisión de Constitución y ahora están siendo analizados por la Sala del Senado. Pero hay un aspecto que sigue generando controversia en torno a cuál va a ser el rol de los expertos una vez que ellos entreguen un anteproyecto para la discusión en el Consejo Constituyente, que va a avanzar en torno a lo que significa el contenido ya de la nueva Constitución. Y ahí está la diferencia en que se ha planteado por parte de las modificaciones que se puedan realizar realmente en esta instancia por parte del Consejo, y se ha planteado incluso en esta instancia, en la Comisión de Constitución, sacar la posibilidad de que se eliminen algunos de los artículos que establece este comité de expertos, siendo de que ellos también podrían de alguna u otra forma modificarlos, pero en ningún caso eliminar, es decir, podrían haber cambios de forma, pero no del fondo de lo que está establecido ya como anteproyecto para la discusión en este Consejo, y eso es parte de las diferencias que se están generando por parte de los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, considerando de que ellos señalan que quienes debiesen tener las más amplias facultades son principalmente los integrantes de este Consejo, que va a definir cuál va a ser el carácter de la nueva Constitución. Revisemos también algunas declaraciones sobre esta materia en palabras de Javier Macaya y el senador Pedro Araya. Hay una firma de los presidentes de partidos desde la UDI hasta el Partido Comunista que pusieron su compromiso en refrendar en votos, tanto en el Senado como en la Cámara, este acuerdo. Con eso se consiguen fácilmente los 4/7. Yo espero que en lo que el espíritu, la esencia de tener un proceso diametralmente distinto al que fracasó el 4 de septiembre pasado, ese espíritu se mantenga. Evidentemente han existido algunas consideraciones, cambios, ajustes de fecha, que a nuestro juicio han enriquecido el proyecto y han enriquecido el acuerdo por Chile. Y acá ahora a trabajar para que el éxito de este proceso, pensando no en la elección, pensando no en lo que pasa acá en el Congreso en la próxima semana, sino básicamente pensando en el mes de diciembre de este año ya, del 2023, que nosotros esperamos que Chile le pueda decir que sí a una buena y nueva Constitución. En lo personal, yo voy a respaldar el acuerdo, sin perjuicio de ello. Creo que el proyecto de reforma constitucional que va a votar hoy día el Senado y que va a votar la Cámara de Diputados tiene una serie de deficiencias que es necesario corregir. Mi impresión es que tratar de apurar el tranco en este tema puede generar una serie de inconvenientes que, si no son resueltas adecuadamente, podemos tener problemas a posterioridad. Entonces, en esto, mi impresión es que si es necesario tomarse un par de días más, habrá que hacerlo y se tendrá que correr el calendario electoral. En esto, lo importante es que salga una buena reforma que permita habilitar nuevamente el proceso constitucional y no quedarnos con un proyecto que puede estar lleno de problemas y que al final del día va a significar fuente de problemas como significó el proceso anterior. ¿Algo en particular, senador? Por ejemplo, yo tengo dudas respecto de la forma en cómo hoy día se pueden reclamar las situaciones de lo que haga el Consejo Constituyente. No me gusta mucho la forma en la que se planteó de que existiera esta comisión que pudiera resolverlo. Creo también que debe resolverse adecuadamente quiénes van a ser los expertos, cómo se integran los expertos. Bueno, de esa lógica, entonces, según lo que se señala por parte de Pedro Araya, hay que tomarse el tiempo. Otros señalan que mientras antes se pueda despachar mejor, considerando de que en el Senado hay mucho mayor acuerdo de lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde esta discusión podría ser aún más extensa. En el escenario ideal, esto podría resolverse durante la presente semana, como señalábamos, votándose hoy en general y entre miércoles y jueves en particular, para ser despachado a la Cámara Baja, pero ahí también hay que tomarse otro tiempo respecto a lo que van a ser las discusiones que se van a dar, tanto en comisiones como en la sala, y por ende está en veremos si se van a poder cumplir los plazos que ha recomendado el CERVEL para que esto pueda desarrollarse sí o sí según el cronograma ya establecido y que se ha definido entonces con esta elección a partir del 7 de mayo de quienes van a ser los integrantes de este Consejo Constitucional. Roberto. Es importantísimo eso último que dices, Guillermo, que se apuren porque hay que cumplir con los plazos también que ellos mismos han determinado de aquí a mayo. Muchas gracias, ya volvemos contigo. Bien, quedan 3 minutos para las 2 de la tarde. Pausa y ya volvemos.
IMM y Grupo GB. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos de inmediato a la Ruta 68, donde Max nos tiene más detalles sobre este trágico choque múltiple que dejó 4 personas fallecidas. Max. Hola Roberto, muy buenas tardes. Es una información preliminar que van a tener que confirmar las autoridades, pero aparentemente dentro del vehículo que lucía absolutamente destruido debajo del camión, uno de los fallecidos sería un menor, una lactante, un hecho trágico, lamentable, que ya lo decíamos va a tener que confirmar las autoridades porque aún ni siquiera han podido ingresar al vehículo para poder comenzar la labor de recuperación de los cuerpos de estas personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente trágico, fatal, ocurrido pasada las 11 de la mañana acá en el kilómetro 15 de la Ruta 68 que une Valparaíso con Santiago, cuando por razones que aún se investigan el conductor de este camión, que aparentemente venía a exceso de velocidad, habría perdido el control del vehículo y habría arrasado con 10 automóviles, provocando además la lesión de 7 personas más, personas que fueron rescatadas por bomberos, voluntarios que informaron que 2 de ellas estaban en estado de extrema gravedad y que fueron trasladados en ambulancias rápidamente hacia hospitales acá en el sector occidente de la capital. Un hecho gravísimo del cual dimos cuenta toda la mañana y que tenemos imágenes ahora además de nuestro dron que ha sobrevolado el lugar para informarles oportunamente además del cierre de las calzadas, de este bypass que se ha implementado para que algunos vehículos que estaban estancados por largas horas en este taco de la ruta en dirección a Santiago pudieran llegar a su destino. Ya han logrado avanzar algunos vehículos, pero nos comentan que la congestión vehicular sigue en la Ruta 68 en dirección a Santiago y a Valparaíso, así que la recomendación, Roberto, es a las personas que iban a viajar mejor no realizarlo porque se van a encontrar con este taco kilométrico. En dirección a Santiago está cortado por el choque, en dirección a Valparaíso está cortado por el bypass que se hizo y se habilitó una ruta por la caletera en dirección hacia el peaje, ahí en el peaje de Lo Prado, en donde se puede recuperar la dirección hacia Valparaíso. Bueno, no fue el único accidente, Roberto, que ocurrió en esta jornada trágica de varios fallecidos, porque en la Ruta 78, que es la otra autopista que comunica la costa con Santiago, pero esta vez San Antonio con la ciudad de Santiago, se produjo un fatal accidente por alcance, en el cual lamentablemente 2 adultos mayores perdieron la vida. Los 2 adultos mayores que iban en ese vehículo azul, modelo Sani, de marca Nissan, que lamentablemente fue impactado en la parte posterior por un camión, el cual siguió su rumbo en dirección a Santiago y aproximadamente 6 kilómetros más en dirección hacia el oriente fue abandonado por el conductor de este vehículo, el cual posteriormente, al ver que se había producido la muerte de estas personas, se fue a entregar de forma voluntaria en la comisaría de Peñaflor y fue trasladado hasta la comisaría de Maipú, donde se le está tomando declaración. Probablemente va a ser pasado control de detención por la muerte, ya lo decíamos, de estos 2 adultos mayores que prácticamente quedó desintegrado el vehículo en su parte posterior. Por eso la investigación de la CIA determinó que había un tercer vehículo involucrado y que probablemente se había dado la fuga desde ese lugar. Hay solamente una persona identificada, una mujer de 71 años, identificada como Carolina de las Mercedes Aliaga Escalona, quien perdió la vida junto a otro adulto mayor en ese lugar. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros que en la mañana daban cuenta de esta investigación que se estaba realizando y que ya presumía que había otro vehículo involucrado, el cual después fue encontrado y además su conductor ahora se entregó voluntariamente. Escuchemos. 6 de la mañana nos reportaron la ocurrencia del accidente. En este accidente fallecen 2 personas, adultas mayores. Al momento se está investigando, personal de Carabineros está investigando y de la CIA está investigando el sitio del suceso para poder establecer la naturaleza del mismo accidente. El vehículo efectivamente presenta un golpe en la parte posterior, eso podría establecer la participación de otro vehículo, pero eso es una situación que se está investigando. Al momento se están haciendo las diligencias para poder establecer la existencia de esas cámaras. Bueno, otro accidente lamentable, ya lo decíamos, el fin de semana largo de fin de año y de año nuevo había sido un fin de semana sin mayores accidentes graves y lamentablemente en estos 2 accidentes ya se contabilizan 6 personas fallecidas. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Providencia, porque durante la madrugada se produjo un sigiloso robo al interior de una tienda de ropa ubicada en calle General del Canto con Avenida Providencia. Delincuentes con
los típicos combos ingresaron rompiendo las mamparas de esta tienda, sustrayendo gran cantidad de especias desde el interior, principalmente ropa y dinero en efectivo, monto que ascendía, según Carabineros, a los 10 millones de pesos. Bueno, se da la alarma, llega personal de Seguridad Municipal y Carabineros, se empieza una persecución de estos delincuentes que habían abordado 3 vehículos, la cual termina en calle Manuel Montt con Alférez Real, donde estos delincuentes chocan con 2 vehículos, uno de ellos un vehículo de la radio Bio Bio, donde resultaron 4 personas fallecidas. En el lugar se detuvo a 4 delincuentes, 2 adultos y 2 menores de edad, que van a ser formalizados en horas de la tarde por este delito de robo en lugar no habitado y además por este cuasi delito de lesiones de las personas que viajaban en los otros automóviles. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros y de testigos que dan cuenta del robo y también del accidente. Durante la noche, tres vehículos con aproximadamente 10 personas ingresan a un local comercial y sustraen desde el interior especies, son ropas de vestir, además de algunos dineros que se encontraban en la caja registradora, y cargan un vehículo Nissan X-Trail con todas estas prendas de vestir, siendo oportunamente la llegada de Carabineros, lo cual ocasiona la huida de estos vehículos. Y es en esas circunstancias que el vehículo Kia Rio de color negro colisiona a otros 2 vehículos en calle Manuel Montt con Alférez Real, por lo cual se procede oportunamente a la detención de estos 4 ocupantes, de los cuales son 2 de ellos adultos y 2 menores de edad. Estábamos sentados acá con las chiquillas cuando de repente vimos 2 autos que pasaron a alta velocidad para aquel lado. Y después cambió el semáforo a verde y fue cuando ocurrió el choque con los 2 autos, que este carro donde venían los asaltantes pasó en rojo. Llegó Carabineros, después las ambulancias, recogieron los heridos y fue cuando trancaron todas las calles. Bueno, Roberto, vamos a estar muy atentos a la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de estos imputados y, claro, a esta noticia que nos ha consternado durante el día con este grave accidente que deja 4 personas fallecidas, pero que lamentablemente no es el único, sino que esto se suma los 2 adultos mayores fallecidos en otro accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Maipú, en donde inicialmente el conductor se había dado a la fuga, el conductor del camión, abandonó el camión y, claro, al verse que ya estaba cercado, sabían ya que él iba manejando el camión, finalmente se entrega en una unidad policial en la comuna de Peñaflor. Sí, Max, muy breve respecto al accidente en la Ruta 68 donde fallecen 4 personas. Te quería preguntar si es que ha habido una actualización sobre el control de alcoholemia que se le realizó o se le va a realizar al chofer de este camión. No, aún no hay información acerca de eso, pero como esta persona está hospitalizada, lo más probable es que va a ser una de las diligencias que va a solicitar el Ministerio Público, porque probablemente la atención de urgencia inicial, que era lo más importante, que era velar por salvar la vida de este conductor, estaba primero, pero seguramente se va a extraer alguna muestra de sangre o incluso, si es que está consciente el conductor, como lo decía inicialmente Carabineros, se le podrá tomar una prueba respiratoria con el Intoxilaser, que si bien no es exacta y nos sirve para una instancia de juicio oral, sí es una muestra que puede aventurar si la persona iba con algún tipo de grado alcohólico en la sangre. Claro, porque además podemos observar por cómo quedó el camión incrustado en un poste, que este conductor salvó de milagro también, porque fue muy violento el impacto incluso del bus contra el poste, donde termina finalmente la carrera de este vehículo. Gracias, Max. En un ratito volvemos contigo para más detalles. 2:15 de la tarde, ya está con nosotros Alejandro Sepúlveda, recién salía afuera, pega el sol y hay un calorcito importante afuera. Sí, 29 grados a esta hora en el centro de Santiago, se marca en la estación meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile. Y vamos a subir todavía un par de grados más en una jornada muy luminosa de sol desde la región de la Araucanía hacia el norte. Fíjate que amaneció con Camanchaca, la típica ahí en la costa de Coquimbo, La Serena, algunos sectores de la región de Valparaíso, pero se abrió para regalarles a quienes están disfrutando, por ejemplo, de las vacaciones en el litoral, un tercer día consecutivo con cielo despejado. Ahora eso va a cambiar. A partir de mañana
se vuelve a desarrollar la Camanchaca y estará un poco más con el litoral de nuestro país e incluso llegaría hasta la región de Valparaíso, y el jueves podría incluso ingresar algo hacia los valles de la zona central, mientras que la nubosidad está presente desde la región de Los Ríos hacia el sur del país, con algunas precipitaciones locales solamente en sectores de la Patagonia, básicamente ahí el sur de Aysén y Última Esperanza, con vientos en Punta Arenas de hasta 80 kilómetros por hora. Santiago, entonces, 29% la humedad relativa del ambiente, aire seco, 29 grados marca el termómetro por ahora, pero aún puede subir un poco más. Por lo mismo, con Saburi disfrutamos en todas partes. Un disfruti en la piscina, un pura fruta esperando el bus, un sorpresa con amigas y amigos o un centella en la playa, porque tiene sabores para todas y todos. Con Saburi disfrutemos en todas partes. Valparaíso, y lo dicho, cielo despejado sobre toda la zona de la costa del centro norte de nuestro país y con temperaturas sobre los 20 grados. Vamos a ir al pronóstico para lo de hoy, para lo que resta del día, pero les anticipo de inmediato que vienen altas temperaturas para Maule, Ñuble, Biobío mañana. Ya. Mucha precaución porque están por la tarde también los típicos vientos 40, 50, rachas de 60 kilómetros por hora. Entonces, baja humedad, viento, calor, es una combinación que nos llama a la precaución en eso es para mañana. Este es el pronóstico de hoy. Lo dicho, escasa nubosidad en sectores como Iquique, producto de estas nubes que se desprenden desde la Amazonía y que llegan a parte del norte grande, pero en general está luminoso el cielo hacia el norte del país, 21, 22 grados ahí en La Serena, Coquimbo, lo mismo Viña del Mar, 23, un poquito más arriba en los cerros, porque claro, en la playa misma tenemos 20 grados aproximadamente, bastante agradable. Y así, cielo despejado, máxima de hasta 30 grados hasta el interior de la región del Maule, va bajando en la medida que nos alejamos hacia el sur, esperan solo unos 26 grados, por ejemplo, en Temuco, 20 grados en Puerto Montt, bajo de algo de nubosidad, en Concepción 23 grados, y esta tarde, lo dicho, vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral de Biobío, hasta 40 o 50 pueden alcanzar al interior Chillán, Los Ángeles y alrededores. Mucha gente que visita Chiloé, por ejemplo, cielo nuboso, aunque con algunos claros de sol el resto de la tarde con 17 grados y algunos chubascos en sectores de la Patagonia y los vientos que nos aflojan ahí en Magallanes hasta 80 kilómetros por hora las rachas. Y Santiago, 2 de la tarde con 16 minutos, 13 grados fue la mínima, 12,8 en rigor, 13 con el redondeo y vamos hacia 31, 32. Antes de ayer tuvimos 30, ayer 30, hoy va a ser 1 o 2 grados más, bastante moderado para ser enero. Recordemos, enero es el mes más cálido del año en la zona central del país. Y mañana, si hoy tenemos 31, mañana serán 32. Si hoy llegamos a 32, mañana será 33. O sea, 1 grado más. Esperamos para la jornada de este miércoles, con el calor más intenso, como está dicho, en los valles de Maule, Ñuble y Biobío. Y a partir del jueves se desarrolla la nubosidad asociada a la vaguada costera en la costa de la zona central. Y algo de esa frescura ingresa a los valles para bajar un poquitito la fiebre, 29 grados. Calor, pero nada. Este frescor que vamos a tener jueves y viernes, ¿podría durar hasta el fin de semana o el fin de semana de nuevo? Volveríamos a los 30, 30 y tantos. De nuevo. Sí, pero nada exagerado por ahora. Los bien. 30 grados en promedio para todavía sábado. Estamos bien porque no hemos llegado a los 35, 36, al menos en estos días, en lo que va de enero. Exactamente, vamos bien. Y ahí está entonces la imagen desde Farellones. Uy, que está verde, Es que está claro, Farellones, la altura ahí lo cuidan también, pues es una zona habitada. Y ahí al fondo, entre la bruma, está Santiago de Chile. Ahí en el fondo, dentro de toda la contaminación. Bien, Ale, muchísimas gracias. Nos vemos. Que estés bien. Chau, chau. 2 de la mañana con 18 minutos, ya está con nosotros Soledad. 2 de la tarde, 2 de la mañana, estoy completamente perdido. Resabios del fin de semana, Sole. Sí, veo feliz año, Roberto. Sí, feliz año, Sole. A ver, ya hay una estimación de cuánta gente asistió al funeral de Pelé. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, 230.000 personas es la primera estimación. Hace muy poco ya llegó el féretro hasta el cementerio, donde ahí se va a realizar una ceremonia privada,
pero en el velatorio que se había iniciado ayer y que duró 24 horas y que contó, como vemos, con la presencia del presidente Lula da Silva, fueron más de 200.000 personas. El velatorio que se realizó en el estadio de Santos, ahí con la presencia de Lula, que estuvo además con algunas de las personas que se encontraban ahí compartiendo en el funeral, en el velatorio de Pelé, y con el recorrido posterior del féretro por la ciudad de Santos, con muchas personas que estaban ahí apostadas para poder ver pasar el féretro de Pelé, y con el féretro que se encontraba ahí en un carro de bomberos, como podemos observar, estaba escoltado además por la policía militar, y con uno de los momentos emotivos que fue cuando pasa por fuera de la casa de la madre de Pelé, de Celeste Arantes, que tiene 100 años y según lo que se había informado en un comienzo. 100 años y su segundo hijo fallecido. Sí, y no estaba al tanto además del fallecimiento de Pelé, porque dicen que no está del todo consciente. ¿Ya? Y los homenajes además de los hinchas de Santos que se hicieron ahí presentes mientras continúa el recorrido, pero que, como les mencionaba, ya está llegando a su fin. Hace algunos instantes se llegó al cementerio ecuménico Memorial Necrópolis, que fue el lugar escogido por Pelé para descansar en este último adiós después de su fallecimiento. ¿Sabes qué, Sole? Yo creo que tú eras muy joven y probablemente no te acuerdes, pero el año 94, cuando fallece Ayrton Senna, hubo un funeral masivo, muy masivo, pero no fue en Santos, fue cerca de Santos, en San Paulo. Y había especulaciones si es que este funeral iba a ser de la envergadura de aquel funeral de Ayrton Senna. Que a diferencia de este funeral donde finalmente Pelé fallece debido a su avanzada edad y víctima de un cáncer, a lo que ya se veía venir, Ayrton Senna murió de una forma trágica en un accidente de Fórmula 1. Bueno, finalmente yo creo que si uno compara las imágenes, el funeral de Ayrton Senna fue mucho mayor, fue multitudinario. También yo creo que tiene que ver dos factores. Primero, que fue una tragedia, fue algo completamente inesperado, un accidente. Y segundo, que claro, se realizó en San Paulo, una de las ciudades más grandes del mundo, con yo creo más de 20 millones de habitantes, a diferencia de esta ocasión donde Pelé, si bien fue muchísima gente al velatorio, no causa el impacto visual que causó aquel funeral hace cerca de 30 años. Claro, mucho se compara también con el funeral de Maradona en Argentina, que claro, la muerte en Buenos Aires. En Buenos Aires también fue más inesperada que la de Pelé, que llevaba un mes hospitalizado, y durante todo ese tiempo se activaron ahí una serie de protocolos tras bambalinas para poder organizar bien toda la logística del funeral, que por lo que vemos fue muy ordenado, todo se desarrolló de manera muy expedita. Mucho más ordenado que el de Maradona. Muchísimo más ordenado, claro. Aquí lo que comentaban las personas que habían ido ahí a despedirse de Pelé, decían que todo era muy rápido y que el tránsito de las personas era bastante expedito. Por lo tanto, todo se desarrolló en orden antes de que finalizara este recorrido, después de 24 horas de velatorio, en un hecho que además coincidió con el fin de semana del cambio de mando. Asumió Lula da Silva el 1 de enero y es por eso que se había escogido el 2 de enero como la fecha para realizar el velatorio, y hoy finalmente el último adiós. Y me da la impresión que más allá de las reuniones bilaterales que tuvo Lula da Silva recién asumida, esta debe haber sido la primera actividad oficial que tuvo como presidente. Lo es, de hecho. Claro, ahí durante el fin de semana parte de su equipo de seguridad había estado presente en el estadio de Santos para poder coordinar cómo iba a operar la seguridad para este día, pero sí se considera que es la primera actividad oficial de Lula como presidente en su tercer mandato. Sigamos con otros temas para ir ahora a Rusia, a revisar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania con un 2023 que no ha partido bien, y ahí estamos viendo en las imágenes el último ataque de Rusia a objetivos civiles en Ucrania. Lo que vemos es el ataque a un estadio de hockey sobre hielo en la región de Druskivka, todo esto en el este del país, con un saldo de al menos 3 muertos y 11 personas heridas. No
fue el único objetivo de estos ataques. También hubo daños a un hotel, a una estación de bus, a una iglesia y a varias casas. En un mensaje que entregó además el presidente Volodymyr Zelensky después de que antes y después del Año Nuevo se registraran nuevos ataques, según el presidente ucraniano, dijo que Rusia cree que está planeando una campaña de ataques con drones iraníes para terminar agotando a Ucrania. Y esto además después de una información que habíamos estado comentando durante el fin de semana, y es el hecho de que Rusia reconoció 63 bajas de sus tropas en el este de Ucrania. Ya vamos a estar revisando eso, pero los quiero invitar a que revisemos el siguiente registro, pero antes vamos a escuchar declaraciones por parte del ejército ucraniano y después veamos el momento en que un periodista francés estaba cubriendo precisamente estos bombardeos. Mira. Producto de 3 impactos, una pista de hielo en el centro de la localidad resultó dañada, así como un sector residencial. También 20 edificios han sido destruidos. Un civil resultó herido. Un equipo de policía les prestó asistencia de primeros auxilios. Y presten atención a esa imagen, un periodista francés que está ahí en pleno despacho en vivo ante el asombro de quienes estaban ahí en el estudio observando todo esto, y se ve el momento en que uno de estos misiles explota a pocos metros de él. Ahí la cámara inmediatamente se apaga. Él estaba además junto a su camarógrafo y un sonidista. Todos ellos corrieron inmediatamente a refugiarse. Después de esto están todos a salvo, afortunadamente, pero claro, ahí todos asombrados, sin poder creer lo que estaban viendo. Y luego, una vez que reanudaron el contacto con este periodista, lo que él comenta es que anteriormente habían estado cerca de bombardeos, que siempre habían escuchado las explosiones, pero nunca les había pasado estar así de cerca, nunca habían vivido algo similar como lo que les tocó vivir. Claro, sí. Ahí vemos que está a muy pocos metros del lugar donde ocurre esta explosión. Habíamos visto desde que se inició la invasión rusa otros despachos de periodistas donde sus despachos son interrumpidos por el ruido de las explosiones, pero yo al menos no recuerdo ninguno donde haya estado así de cerca del momento de la explosión. Impresionante. Bueno, pero está bien ahora. Sí. Fueron a refugiarse una vez que comenzaron los bombardeos, están todos a salvos, pero claro, bajo el impacto todavía del momento que les tocó vivir, además en vivo para la televisión francesa. Y da cuenta del peligro que es estar ahí en terreno, porque nunca sabes dónde y cuándo pueden caer una de estas bombas. Además está ahí sin ningún tipo de protección, ahí no está con casco, no sé si está con chaleco antibalas o no. Pero... Además me imagino que si él está transmitiendo desde una zona bombardeada, uno se imagina que si acaban de bombardear una zona, no van a volver a caer bombas en ese mismo lugar. Por eso yo creo que tomó los recaudos pertinentes, pero bueno, finalmente cayó cerca la bomba. Afortunadamente todo quedó con este registro que no pasó a mayores. Y a propósito de esto, lo que les mencionaba, estas nuevas imágenes que se difundieron del ataque que se considera el más mortífero sobre tropas rusas desde que se inició la invasión. Esto ocurrió en la ciudad de Makivka, en la región de Donetsk, región que está ocupada por las tropas rusas. Y no es común que Rusia reconozca las bajas en campo de batalla, pero en esta ocasión sí reconocieron que al menos 63 soldados perdieron la vida en este ataque, que de todas formas esa es una cifra que no está verificada. Lo que dicen desde Ucrania es que esa cifra es mucho mayor. Ninguna de las cifras está verificada de manera independiente, pero sí este ataque ha generado ahí varias críticas al liderazgo militar ruso, porque los soldados que murieron estaban dentro de un edificio donde se estaban almacenando municiones, y fue eso lo que generó que los daños fueran mayores, y eso explica la cantidad de fallecidos. Lo que dicen desde el ejército de Ucrania, que ellos tampoco es habitual que se adjudiquen la responsabilidad de estos ataques, pero sí mencionaron el ataque sobre esta ciudad, donde dijeron que es contra la mano de obra y el equipo militar rusos. Las cifras que ellos dan son de al menos 400 fallecidos, pero ahí también hay otras fuentes que consideran que esa es una cifra exagerada y que, como les mencionaba, todavía no se ha podido verificar de manera independiente. Volvamos a la
región para revisar estas protestas en Bolivia, que ya está entrando en su 7º día de manifestaciones que se han concentrado en la región de Santa Cruz, la región que es uno de los bastiones de la oposición, y todo esto se desató a partir de la detención de Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de esa región, uno de los principales líderes de la oposición, que había sido hace un tiempo además candidato a la presidencia, y a quienes desde el gobierno y desde el oficialismo acusan estar detrás de todos los hechos que el año 2019, ustedes recordarán, desencadenaron la renuncia de Evo Morales cuando la oposición había salido a manifestarse por lo que consideraban un fraude electoral en las elecciones donde Evo Morales había sido reelecto, y lo acusan de un golpe de Estado. Como desde el gobierno se refieren a todos esos hechos, desde la oposición tienen ahí otra narrativa. Ellos dicen que la detención de Luis Fernando Camacho fue un secuestro, y es por eso que los manifestantes están ahora exigiendo su liberación. Han marchado hasta la sede de la policía y, como vemos, ahí han lanzado fuegos artificiales, sumado además a el corte de carreteras, lo que ha generado ahí una serie de dificultades en el transporte de granos y de alimentos, varias calles cortadas, manifestaciones que se han mantenido durante todos estos días, y con Luis Fernando Camacho, que está en estos momentos en una cárcel de máxima seguridad. Él está en la ciudad del Alto y desde sus abogados han denunciado que ha presentado algunos problemas de salud donde no se le ha otorgado ahí la atención médica que requiere. Volvemos a otro velatorio, ahora nos vamos hasta el Vaticano con el 2.º día de capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, esto en la Basílica de San Pedro, y con la presencia además de algunas autoridades del extranjero que viajaron a despedirse del Papa Emérito. Ahí veíamos al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una figura conservadora de ultraderecha dentro de Europa. Ayer también veíamos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que fue una de las primeras en rendirle ahí tributo a Benedicto XVI. Recordemos que el velatorio va a estar abierto al público durante 3 días hasta el jueves 5, que va a ser el día donde se van a realizar los funerales que van a estar encabezados por el actual pontífice, por el Papa Francisco, en un hecho que no tiene precedentes en la Iglesia Católica. Sabemos que Benedicto XVI fue el primer papa en renunciar en 6 siglos y por lo tanto va a ser la primera vez que vamos a ver a un pontífice en ejercicio despedir a su antecesor de esta forma. Un papa que representó a el ala más conservadora de la Iglesia, y te quería preguntar, Sole, si, bueno, tú das cuenta de 2 mandatarios extremadamente conservadores que asistieron al funeral. ¿Esto es mera coincidencia o tiene que ver con que solamente ellos fueron a este funeral? ¿Ha habido otros líderes europeos que se han acercado al Vaticano justamente para la despedida? Por ahora hemos conocido solo esos casos. Estuvo además presente el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que estuvo ahí también durante que vive ahí en Roma. Claro. Tampoco se ha comentado mucho sobre la lista de invitados. Sí se sabe que va a haber representantes eclesiásticos de Italia y también de Alemania, del país natal de Joseph Ratzinger. Sobre figuras más conocidas que hayan confirmado la asistencia, desde la Casa Real Española confirmaron que la reina emérita Sofía va a estar entre las asistentes al funeral, donde después Benedicto XVI lo van a enterrar en las tumbas papales, ahí bajo la Basílica de San Pedro, que es donde están enterrados la mayoría de los papas. Y volvamos a Brasil porque Lula da Silva ya asumió la presidencia y varios se preguntan qué pasó con Jair Bolsonaro, que se fue a Estados Unidos 2 días antes de dejar el poder. No estuvo presente en la ceremonia de cambio de mando, pero sí se han difundido estos videos en redes sociales donde se le ve en Florida. Él había viajado hasta Orlando. En este video donde él habla sobre su gobierno, sobre su historial en el poder, donde dice que su equipo económico logró un bajo desempleo y un crecimiento del Producto Interno Bruto. Él ha hecho varias publicaciones ahora en su cuenta de Twitter y en sus redes sociales bastante curiosas, que comienzan diciendo: el gobierno de Bolsonaro anuncia, como si todavía fuera presidente en ejercicio, y ahí da cuenta de una serie de hitos que él considera fueron parte de su gobierno, y por eso también a muchos les extrañó el hecho de que él viajara a Estados Unidos antes de
de la ceremonia de cambio de mando, porque claro, él nunca reconoció el triunfo de Lula da Silva, pero sí hay varios que consideran que por la votación que obtuvo y por la votación del bolsonarismo en el Congreso, hubiera quedado bien posicionado para liderar la oposición en Brasil dentro del país. Y no fue así. ¿Con quién lo estamos viendo? Con un agente inmobiliario que se llama Cristiano Piquet, que es amigo de Bolsonaro y con quien comentó ahí que está ayudando al expresidente de Brasil a buscar casa en Estados Unidos. Por lo tanto, todo pareciera indicar que por lo menos tiene planes de quedarse por un buen tiempo en ese país. Claro, una mala señal para la institución presidencial la que se dio en este cambio de mando, donde finalmente Bolsonaro no le entrega la banda presidencial a Lula da Silva. Y yo recuerdo que esto, en la historia más reciente de Sudamérica, ocurrió cuando Cristina Fernández no le quiso entregar la banda presidencial a Mauricio Macri y no acudió al cambio de mando. De hecho, hubo un presidente interino entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Una lástima, ¿no?, que no se respeten esos gestos y símbolos republicanos. Claro, al menos en Brasil es un hecho inédito que rompe con la tradición democrática que sí se había visto desde el retorno a la democracia en 1985. Vamos a actualizar el estado de salud de este actor que estamos viendo, de Jeremy Renner, actor de Marvel, que les habíamos comentado ayer que tuvo un accidente doméstico que lo dejó en estado crítico. Se dijo que estaba de todas formas estable y hoy se ha conocido más detalles de las lesiones que él sufrió. Se habla de traumatismo torácico cerrado, lesiones ortopédicas además. Está hospitalizado todavía. Se tuvo que someter a una cirugía, está en cuidados intensivos además, y este accidente ocurrió además después de que cayera nieve. Vimos el sistema frontal que afectó a varias partes de Estados Unidos la semana pasada. Él tiene una casa ahí en la zona de Reno, en Nevada. Quería salir, aprovechó de despejar la nieve, para eso utilizó una máquina quitanieves y fue eso lo que le produjo este accidente. Se comentó que la máquina pasó por encima de una de sus piernas y eso le generó una herida grave, que fue lo que significó que tuviera que ser hospitalizado. Ahora desde su familia ya dijeron que se está recuperando, agradecieron a todos los fans que han enviado durante estos días muestras de apoyo y también al personal médico que se ha encargado ahora de prestarle la atención que necesita después de haber sufrido este accidente. Cambiamos de tema ahora para hablar de animales. Vamos a irnos hasta el Zoológico de Londres con este inventario anual que realizan y que es una tarea gigantesca porque tienen que tomar todos los datos de todas las especies que se encuentran en ese zoológico. Tienen que enumerarlos de mayor a menor, ahí los miden, los pesan y es un trabajo que toma por lo menos una semana porque en este zoológico hay más de 400 tipos de especies, solo tipos de especies, no cantidad de animales. Se estima que la cantidad de animales que hay en ese zoológico es cercana a los 14.000. 14.000 animales. Por lo tanto, es un trabajo titánico el que tiene que realizar ahí el personal del Zoológico de Londres, que durante todos estos días van a estar ahí tomando los datos, pero que son datos que van a tener una utilidad para zoológicos de todo el mundo, además, porque en base a eso van a crear su propia base de datos y eso lo van a poder utilizar otros zoológicos del mundo para ir pensando en programas de reproducción y obtener también información sobre animales que están en peligro de extinción. Bueno, y a propósito de esto mismo nos vamos a quedar con mis favoritos. ¿Tu favorito, los pandas? Sí. 13 cachorros de panda que fueron presentados en uno de los centros de conservación que hay en China. Este es un centro que está en la ciudad de Chengdu y que los presentaron al público el día jueves de la semana pasada, justo antes del Año Nuevo, pero ahora difundieron estas imágenes en un momento en el cual China además se está preparando para el Año Nuevo lunar, para el Año Nuevo chino que comienza el 22 de enero y con este video de estos cachorros de panda son 8 hembras y 5 machos
individuos que están en este centro de conservación donde se han ido mejorando las distintas técnicas de nutrición y de crianza para los pandas, y que es lo que ha permitido que desde hace algunos años estos pandas maravillosos ya no estén en peligro de extinción, aunque siguen siendo de todas formas una especie vulnerable, y por eso la importancia de todo el trabajo que realizan en este. Oye, ¿cómo cambia? Cuando son cachorros, uno los puede abrazar, jugar con ellos, son súper tiernos. Después se ve incluso en las imágenes que cuando ya son más grandes se empiezan a portar hay una mal. reja de por medio porque se pone más peligroso el tema. Bien, Sole, con estas tiernas imágenes de tus osos favoritos, nos vamos a ir a la pausa. Gracias. Chao, que estés bien. Pausa y volvemos. Con Sabori, disfrutemos en todas partes. Sylvester Stallone en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Están presentando Chilevisión Noticias. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. Denuncian su desaparición a partir del 30 de diciembre. Su familia asegura que los secuestraron. Pedro Garrido nos tiene los detalles desde Valparaíso. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, como bien lo mencionas, un extraño caso el que se registra en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad Puerto, con este lamentable hecho que habría quedado en evidencia en horas previas justamente a la celebración del cambio de año. Matías Cuadra, un joven de 21 años, salió a comprar justamente distintos alimentos para preparar la comida de sus hermanas. Esto ocurrió al mediodía del pasado día viernes. Fue a un supermercado que estaba a no más de 40 metros de su casa. Tomó su vehículo y desde ahí se le perdió el rastro. Incluso su vehículo fue encontrado horas más tarde en otro cerro de Valparaíso. Hay una serie de especulaciones. En lo concreto hay una orden por presunta desgracia, pero según amigos, según testigos, habrían asegurado que a este joven lo subieron a la fuerza a un vehículo y desde ahí que está desaparecido. Durante esta mañana conversamos con familiares. Esto nos comentaban respecto de esta extraña desaparición de este joven de 21 años. Se nos informa que un amigo de un amigo y un amigo nos dijo que nos hace llegar de que habían visto a Matías ser subido a un auto forzosamente. Se supone que iba a comprar alimentos para el almuerzo. En realidad nunca fue al supermercado, sino que sale directamente de mi casa y se sube a su automóvil y supuestamente por mensajes que se logran ver, él se iba a juntar con un amigo en Plaza Chaurren para subir a Cordillera y no sabemos si se produjo ese encuentro o no se produjo. Sí, bastante preocupados, la familia completa, en realidad todo el entorno que rodea a Matías. Estamos angustiados más que preocupados. Estamos preocupados por el tiempo que ha pasado, las horas siguen transcurriendo y no sabemos nada. Lo hemos buscado en todos los lugares que se nos ha dicho. Cualquier comentario que aparece, oye, lo pueden ir a buscar a tal parte, allá vamos anoche hasta horas tarde. Estuvimos buscando en Laguna Verde, Punta Curaumilla, todo ese sector, porque tenemos esperanza de que lo podemos encontrar. Y no hemos dejado de hacer nada de lo que se puede hacer y vamos a seguir haciéndolo igual. Bueno, han sido horas de mucha angustia para la familia, estas jornadas donde no se sabe el paradero. Su teléfono móvil continúa apagado en su vehículo. Tras la desesperación de encontrarlo, fueron sus propios familiares quienes abrieron el vehículo sin encontrar ningún indicio que podría dar con su paradero. Por orden del fiscal de turno, como lo mencionábamos, los peritajes tienen que ser desarrollados por personal del OS9 de Carabineros, quienes están investigando la denuncia por presunta desgracia y también este supuesto secuestro que, según algunos testigos, algunos amigos, habrían señalado el que habría sido víctima Matías. Escuchemos y revisemos justamente qué comentaba Carabineros y la Fiscalía, quienes confirman esta investigación. Se informó de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de servicio especializado OS9, quienes se encuentran efectuando las diligencias para lograr la ubicación de esta persona. Al momento no ha habido resultados, pero se mantienen trabajando tanto personal territorial como especializado con la mayor antecedentes que pudieran derivar de este mismo hecho. El Ministerio Público tomó conocimiento de aquello y ha impartido una orden de investigar a la sección OS9 con el objeto que se investigue esta presunta desgracia, como también otras hipótesis investigativas que hacen relación también con un presunto secuestro. Asimismo, se han solicitado las diligencias correspondientes, incluido solicitud de medidas judiciales para poder rastrear el teléfono y el tráfico de llamados de Matías Cuadra. Esperamos
que con esta investigación podamos dar con su paradero. Por ahora las diligencias apuntan justamente a tratar de recabar las últimas horas previas a la desaparición de Matías y también conocer si se reunió con este amigo en el sector de Plaza de Chaurren para trasladarse hasta el sector del Cerro Cordillera y también clarificar esta denuncia que se habría presentado también de presunto secuestro en el cual habría sido víctima este joven de 21 años. Bien, Pedro, muchísimas gracias por la información. Ya en un ratito volvemos contigo para conocer más detalles ahí desde Valparaíso. Malas noticias para la economía, tercer mes consecutivo de caída de la actividad económica. En noviembre se registró una caída del 2.5%. Carla, tú nos das los detalles. Hola Roberto, claro, tú bien lo mencionabas, lamentablemente hasta hace unas horas se dio a conocer el IMASEC correspondiente al mes de noviembre, donde como tú bien lo decías fue de un menos 2,5, una cifra baja lamentablemente y de hecho se esperaba que la cifra fuera mucho peor a la que hoy día fue. De hecho se esperaba que fuera de menos 3 a menos 3,5, pero finalmente se dio a conocer de que el IMASEC correspondiente al mes de noviembre fue de 2,5. Aquí cabe recordar que este 2,5 es comparado con noviembre del año antepasado, del 2021. Se hace la comparación 2021 con 2022. Así que la economía no creció, al menos en el mes de noviembre, fue de un menos 2,5 y en los rubros donde principalmente se vio afectado fue en el rubro del comercio y de la industria manufacturera, donde el comercio lamentablemente sigue siendo uno de los ítems y de los rubros que mayor afecta a la economía de nuestro país, y esto se puede explicar, según nos dicen los expertos, por varias razones. Primero, principalmente porque la gente tiene menor liquidez a la que tenía en el año 2021. Recordemos que ahí se entregaron varios beneficios, además de los retiros de los 10%, y también por otro lado es que al tener menor liquidez la gente está cuidando mucho más su economía, comprando ciertas cosas, y las cosas que compra principalmente, al menos en alimentos, trata de buscar lo más económico. Es decir, nosotros pudimos conversar con gente en la calle y ellos bien nos decían que muchas veces piensan 2 veces antes de comprar cualquier producto, y eso se explica y se refleja en este estudio que se dio a conocer, donde el IMASEC finalmente de noviembre fue de un menos 2,5. Sin embargo, el descenso fue el menor retroceso que yo les decía, porque se esperaba que fuera de un menos 3 a un menos 3,5, así que son noticias malas, pero podríamos decirle que pudieron haber sido mucho peor. Nosotros conversamos con la Cámara Nacional de Comercio, quienes nos comentaban por qué ellos creían que seguía ocurriendo esto. También aquí hay que recordar que principalmente ya desde agosto aproximadamente del año 2022 es que veíamos una inflación bastante potente, lo que provoca principalmente que la gente se resguarde mucho más el dinero principalmente y compre lo estrictamente necesario, como ellos nos decían. La Cámara Nacional de Comercio nos hacía un análisis del porqué de estos resultados y se explican y se entienden también cuál fue la respuesta finalmente de este informe emitido por el Banco Central. Pasemos a escuchar las declaraciones de la Cámara Nacional de Comercio. En el IMASEC de noviembre se puede ver que el sector comercio vuelve a ser el que tiene una mayor incidencia negativa en el resultado final. El sector tiene una caída de 8,8% respecto a noviembre del año pasado, y dentro del sector comercio se puede ver de que lo que ha sido más afectado ha sido el comercio minorista. Tanto supermercados, tiendas especializadas como tiendas no especializadas caen fuertemente en noviembre. Según los datos del INE, una caída en el sector minorista de 5,9% respecto a octubre y una caída sobre el 15% anual, acumulando en lo que va del año el sector minorista una baja de 4,6%. El año pasado hubo un resultado histórico en el sector, sobre todo noviembre y diciembre fueron los meses más fuertes. Se ha visto una evidente desaceleración del consumo producto de una mayor inflación que afecta el poder adquisitivo de los hogares, una mayor incertidumbre, un mercado laboral que también se ha estancado, salarios reales que han caído, afectándose la masa salarial y con esto la capacidad de compra. Bueno, lamentablemente que el IMASEC sea negativo, si bien era esperado, no es una buena noticia que la actividad económica de noviembre, comparado con noviembre del año 2021, haya bajado. Por lo tanto, no es algo, si bien estuvo en el rango inferior de la caída, de todas maneras una caída, por lo tanto no es para alegrarse. El tercer mes que el IMASEC, este índice mensual de actividad económica, va a la baja, se configura efectivamente una definición económica súper fuerte que es la estanflación, que es una condición de alta inflación y con bajo o caída en los crecimientos, que es la situación en que estamos.
Claro, ahí escuchábamos un fenómeno que hace unos meses atrás nosotros también conversábamos y se lo explicábamos, que es el fenómeno de la estanflación. Es un fenómeno, como bien lo decía el experto, que se produce cuando hay un estancamiento en la economía y el ritmo de la inflación no crece o, como bien lo dice la palabra, se estanca. Y eso es lo que podríamos nosotros estar viendo al menos durante los últimos meses del 2022, donde la serie desestacionalizada, es decir, mes por mes, ha ido bajando, ha tenido cifras negativas el IMASEC de los meses de septiembre, octubre y noviembre, así que no son muy buenas noticias y la actividad comercial, como yo les comentaba, ha sido la más afectada, donde incidió en un 8,8% negativamente al IMASEC que conocemos hoy día. Así que conversamos con gente nosotros en la calle y ellos nos mencionaban que definitivamente comprar, por ejemplo, un electrodoméstico o un artículo electrónico ya no es como antes, ahora lo piensan dos veces, quizás no es estrictamente necesario, muchos incluso nos decían que ir a centros comerciales es incluso ahora un lujo, que ya no van incluso para no tentarse y comprar cosas que no son estrictamente necesarias. Y respecto al sector de alimentos, de la gente nos comentaba que incluso están comprando lo más económico, ya no están escogiendo las marcas favoritas que antes tenían, sino que están yéndose a lo más económico porque peso por peso cuenta. Pasamos a escuchar las declaraciones de las personas. Los precios están demasiado altos, entonces uno tiene que empezar a priorizar ciertas cosas, tal vez algunos bienes como, no sé, que no eran de primera necesidad, uno lo está dejando un poquito más de lado. O sea, estamos en un periodo complejo. Hay una variedad de precios impresionante. Traté de tener todo antes de jubilarme para no estar en este tema de que con la pensión no iba a poder tener un crédito porque como lo pago, entonces traté de mejorar todo lo que tenía y ni me acerco a los centros comerciales. Que obviamente, como usted me indicaba, hay que comprar cosas más económicas porque lo que era lo normal de comprar antes ya se fue a las nubes los precios. Las cosas están muy caras y no, si lo veo que está muy alto, no lo compro. Prefiero esperar un poco, decir que baja y comprarlo. Claro, ahí escuchábamos lo que yo les comentaba recién, lo que la gente está haciendo, los malabares, poder decirlo de alguna forma, para poder llegar a fin de mes y que no les afecte principalmente todo este tema del IMASEC. Hay que mencionar también que dentro de los próximos días se va a dar a conocer el IPC correspondiente, eso sí, al mes de diciembre, donde también las expectativas no son tan buenas, pero sabemos que diciembre es un mes bastante particular, principalmente por la Navidad y Año Nuevo. Así que vamos a esperar los próximos días a ver si lo que nos dice el IMASEC corresponde también con lo que nos dice el IPC. Bien, Carla, muchísimas gracias por la información y es de esperar sobre todo que durante este año 2023 la inflación empiece a decelerar, a disminuir después de este proceso inflacionario que hemos tenido durante los últimos meses. Vamos a hablar ahora de cultura, porque se inauguró un mural que hace referencia a los 50 años del golpe militar de 1973. Un mural que fue hecho por ella, por Mon Laferte, esto en el marco de las actividades del Festival Teatro a 1000. Ítalo, tú nos cuentas los detalles, ¿cómo estás? Hola Roberto, bien, gracias. Claro, con esta inauguración que dio el puntapié inicial para lo que será el festejo de los 30 años del Festival Teatro a 1000 que se va a vivir durante todo enero. Y tú lo decías, se trata de un mural que es un mural colaborativo que hizo Mon Laferte junto al destacado muralista nacional Mono González y que está instalado en una de las entradas del Estadio Nacional, en particular en el sector que está dedicado a la memoria, al recuerdo de lo que fue este recinto deportivo en los años 70 y 80, dedicados particularmente como un campo de concentración. Bueno, en los sectores que está donde se rememoran esos lamentables pasajes del Estadio Nacional, en el acceso principal está este mural enorme, repleto de color. Mono González comentaba a las cámaras que trataron de mostrarlo de una manera muy lúdica, muy bonita, aunque lo que está reflejando es un dolor muy profundo de la sociedad chilena. Buscaron también hacer un reflejo de la vida en general y por eso llenaron de colores. Dice que trabajaron conjuntamente él y Mon Laferte, vieron sus estilos, trataron de acoplar y generar este mural que quería hacer en un lugar distinto del teatro del Estadio Nacional, pero por
El tema de presupuesto terminó siendo en el acceso a este sector que yo les comentaba, este paseo de la memoria. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones en particular de Mono González en relación a lo que es esta obra artística. Mon Laferte llegó al Estadio Nacional durante la mañana, pero se mantuvo silente en relación a esta obra y al resto de las distintas experiencias que va a vivir también en Teatro Amil, porque en el GAM tiene preparado una muestra que va a estar disponible durante los próximos días. Tal vez ese sea el momento donde ella va a preferir hablar con la prensa. Lo que fue esta mañana, decidió mantenerse ahí a un costado de Mono González, destacadísimo muralista nacional que es famoso en gran parte del mundo. Fue él quien tomó ahí la posta para dar a conocer un poquito más sobre este trabajo que da el puntapié inicial para lo que será esta celebración extensa del Teatro Amil, que en general dura cerca de 3 semanas, pero que ahora se va a extender por casi un mes completo hasta el 30 de enero. Pasamos a escuchar las declaraciones entonces del Mono. El diseño fue creado en el muro, porque fuimos intercambiando con la MON, digamos, imágenes. Yo conozco su mano, conozco sus cosas, entonces fuimos haciendo premontaje, pero este no era el proyecto. El proyecto mayor es pintar el estanque de agua que tiene el Estadio Nacional, que tiene como 20 metros de altura. No nos dio la plata, no nos dio el tiempo. Es un proyecto que queda en barbecho, digamos, pero que yo creo, y puede ser porfiado en hacerlo. Es una cosa. Pero llegamos a este muro, y en este muro logramos congeniar, digamos, los dos estilos, ¿ya? A mí lo que más me interesaba era trabajar una generación vieja, yo tengo 76 años, con una muchacha joven que no vivió, que nació como los 80 y tanto, o sea, entonces por lo tanto tiene otra historia, pero además tiene que ver con la memoria, o sea, cómo visibilizamos la memoria. Claro, y este es solamente el puntapié inicial para este Teatro Amil, que tiene 130 espectáculos, muchos de ellos son gratuitos y van a comenzar a evidenciarse hoy mismo en la noche, en la Plaza de la Ciudadanía, por ejemplo. Saurión y los Testigos del Espacio, que es un lagarto gigante, se va a tomar la Plaza de la Ciudadanía para comenzar un peregrinaje por distintos sectores de Santiago. Va a estar en los próximos días en La Granja, en Cerro Navia, en Maipú, y como les decía, solo uno de estos pasacalles que son los que generan mayor entusiasmo, sobre todo en los más chicos, porque el 4 de enero, mañana, se va a tomar también parte de lo que es el Parque Lo Prado en Pudahuel, unos insectos enormes que también van a recorrer distintos sectores como Paine, Peñaflor y San Miguel. Y esta semana también se va a vivir el increíble viaje de la Caperucita Galáctica, que es una reversión de la Caperucita Roja que va a estar disponible en La Pintana y en Maipú el 7 y 8 de enero, donde básicamente la gente que vaya a ver este montaje va a poder ser parte de la grabación de esta reversión de la Caperucita Roja, un espectáculo hecho por artistas visuales que evidentemente están pensados para toda la familia. Vamos a tener más detalles a continuación en la declaración de Carmen Romero, directora general de Teatro Amil. Este mural va a poder ser visitado hoy día hasta las 7 de la tarde y luego en septiembre, cuando se abra el Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos, va a estar aquí en la Ruta de la Memoria. Lo que queremos es que la gente pueda disfrutar de este enero, que empieza hoy día el festival, empieza con Plasticien Volant en la calle, con hechos consumados en las salas, con Pau Brau, que es una integrante de Pina Bausch, de la compañía de Pina Bausch, que está en el GAM, con espectáculos que son imperdibles, maravillosos para todos y todos, para que vivamos de nuevo este enero teatral. Claro, son shows, obras de teatro, distintas exposiciones de 19 países distintas que le están dando vida a este Teatro Amil, que se vive acá en la región metropolitana, pero también en otras partes de Chile, como Antofagasta, como Valparaíso, como Concepción. Así que mayor información, Roberto, en teatroamil.cl. Tienen ahí la cronología completa de las distintas obras que se están presentando durante este enero en nuestro país. Bien, Ítalo, estaremos muy atentos entonces a las obras que se van a presentar en Teatro Amil, este emblemático festival acá en Santiago. Muchas gracias, que estés bien. Bien, vamos a volver al Palacio de la Moneda porque partíamos este noticiero justamente hablando de las críticas que emitió la Corte Suprema respecto a los indultos que entregó el presidente Gabriel Boric a 13 personas. Hubo críticas de la Corte Suprema, también de la Fiscalía Occidente y habíamos dicho, Martín, que en cualquier momento podían hablar desde el gobierno refiriéndose a estos comunicados que se habían hecho en horas de la mañana. ¿Hubo vocería finalmente o no hubo?
Mira, Roberto Cox, son las 3 de la tarde y finalmente no existió vocería por parte de la ministra Camila Vallejos. Todo esto en algo que se preveía justo cuando hicimos el móvil. Eran unos 5 minutos más, 5 a 7 minutos una vez terminado aquel despacho. Se preveía que la ministra titular de la vocería de gobierno realizara declaraciones y entre eso también respondiese preguntas sobre lo sucedido este fin de semana con el presidente de la República, también sus declaraciones en Brasil. Los minutos empezaron a pasar. Desde el ministerio dijeron que se suspendió un poco la vocería, que se atrasaba unos 30 minutos y finalmente hace no más de 10 minutos se confirmó que no se va a realizar la vocería que característicamente se realiza todos los lunes o más bien al inicio de cada semana, pensando que este lunes que pasó fue feriado, fue el 2 de enero. Pero ¿cuáles fueron los argumentos que entregaron desde la cartera? Es que ya era relativamente tarde en relación al horario y por lo tanto la incidencia que pudiesen tener las declaraciones no iban a afectar tanto ya lo que se ha conocido durante esta jornada y también, por ejemplo, pensando que desde el Congreso ya la ministra del Interior, Carolina Toa, ha hecho declaraciones y también ha comentado las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, y también lo que comentó la Corte Suprema, la Fiscalía e incluso los mismos parlamentarios durante esta jornada en Valparaíso. Eso en relación a lo que se iba a suceder con la vocería de gobierno, que finalmente, como reiteramos, no se realizó, pero acá en el Palacio de la Moneda bastante temprano, a eso de las 9 de la mañana, el presidente de la República en compañía del ministro de Educación recibieron a los alumnos y alumnas que obtuvieron la DTE. ¿Qué es la DTE? Es, más por decirlo de alguna forma, son alumnos destacados en su trayectoria académica, en su trayectoria educacional. Todo esto y esta sigla viene a reemplazar a lo que ya conocíamos algunos hace bastantes años atrás e incluso hace muchas décadas como los puntajes nacionales característicos que al día siguiente que se conocían los resultados tanto de la prueba de actitud académica como de la PSU eran recibidos en el Palacio de Gobierno por las distintas autoridades y por el presidente de turno. Se cambió esta modalidad pensando en qué plantean desde el Ministerio de Educación, que no solamente se beneficie, no solamente se le entregue los créditos a aquellos alumnos y alumnas que obtengan la mayor cantidad de puntaje en las pruebas correspondientes, en este caso en la PAES, en la prueba de acceso a la educación superior, que es la primera instancia en la cual se realiza, sino que también a aquellos estudiantes que obtuvieron destacamentos en otras áreas, por ejemplo, buenas notas de curso o alumnos que se esforzaron independientemente o también dependientes de su contexto social en el cual se desenvolvían educacionalmente. Para aquello, pasemos a escuchar en primera instancia declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y también de los estudiantes que estuvieron durante esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. Este caso ha sido distinto, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido tener una conversación con un conjunto de estudiantes que, representando distintas categorías, son parte hoy día de este reconocimiento a las trayectorias educativas destacadas. Ya no solo son los puntajes, los mejores puntajes obtenidos en distintas pruebas, sino que además son representativos de la diversidad de nuestro sistema educativo de nuestro país. Esto es ciertamente un sello de nuestro gobierno, ¿no? El reconocimiento de estas trayectorias educativas implica, ojalá, superar las condiciones de segregación que naturalmente nuestro sistema educativo tiene. Busqué materiales online, eso principalmente, y luego ya en tercero, cuarto medio, en cuarto medio específicamente, empecé a asistir al preuniversitario. Pero antes de eso, puro material online, lo cual me sirvió mucho. Eso es una de las ventajas de hoy en día, yo diría, que ahora cualquier persona con acceso a internet puede fácilmente estudiar y hacer lo que ellos se propongan. Yo vengo del Liceo Insuco 4, está en la comuna de San Miguel y estudié los 4 años ahí. Este colegio es técnico profesional y yo tomé la especialidad de enfermería. Durante mis 4 años mis profesores me destacaron y estoy muy contenta de estar aquí. En los primeros pasos a la inclusión de técnicos profesionales para botar las barreras de la discriminación en Chile sobre la educación. Ya bueno, ahí están partes de las declaraciones tanto del ministro de Educación como de los estudiantes que se encontraban en este momento en el Palacio de la Moneda. Nosotros nos estamos moviendo acá desde el Patio de los Cañones hacia el Patio de las Camilas porque nos acaban de informar que el presidente de la República va a dar un punto de prensa, una vocería en los próximos minutos. De hecho, esta es imagen en vivo e indirecto de nuestro movimiento desde el Patio de los Cañones hacia el Patio de las Camilas, donde hace un par de minutos atrás se suponía que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, iba a dar un punto de prensa. De hecho,
hecho, se puede ver cómo ya se están instalando parte del aparataje para este punto de prensa, la bandera, en un rato más también el podio. ¿De qué se va a tratar esta declaración del mandatario? La verdad, nos dijeron hace 20 segundos antes de salir al móvil, antes de las declaraciones del ministro de Educación, de los estudiantes. Mientras tanto, seguimos con la imagen en vivo en directo por parte de la instalación, así que quedamos muy atentos a lo que van a ser las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, acá en el Palacio de la Moneda, Roberto. Bien, vamos rápidamente al corte porque, claro, el presidente va a responder este comunicado de la Corte Suprema que decía brevemente: ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales. Fuertes declaraciones entonces de la Corte Suprema y en cualquier momento habla el presidente. Vamos y volvemos.